Muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Pasa 1 minuto de las 9. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos como siempre en vivo, como siempre en el 10. El canal uruguayo. Bienvenido, Nico Lucir. ¿Cómo anda usted? Jorge Carlos Piñeiro. ¿Todo bien? Espectacular. Muy contento por ver un golazo. No lo vi porque estaba de camino para acá. Ese fue un golazo. Yo soy hincha del Defensor Sporting Club, usted lo sabe. Sí, claro. Pero cuando hay un golazo se disfruta. Venía mirando algunos goles de fútbol europeo. Qué golazos, qué pocos golazos en el fútbol uruguayo. Pumba. Pum, chilena de... 2-1 Peñarol en la hora. Joya Hernández. Bien. Dayana Brasilca, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen domingo para todos. Bien, recuperándome de una gripe por estos cambios de temperatura. Ya bien, ya sana, por eso estamos acá. Así que feliz. Bien, Julio Ríos, ¿cómo está? Bueno, muy buen domingo para todos. Estaría bueno también que algunos de los goles los guarden para el ámbito internacional, donde realmente la presentación de Peñarol, de Peñarol fue absolutamente paupérrima. Paupérrima. Bueno, pero ¿por qué siempre la mitad del vaso vacío? Perdón, señor, perdón. Y lo otro, un abrazo apretado, fraterno, el agradecimiento para mis seguidores y para mis fans que quedaron absolutamente indignados con el bullying del día, ¿no? con el bullying estoy diciendo, del día viernes, personas que aquí defienden determinadas cosas pero que después hacen bullying. Y vos también sos autor. No. Vos cancela la mente maquiavélica. Y vos sos el ejecutor de Chapman y Chirolita son. Yo te lo digo así. Solo sigo órdenes, Julio, solo sigo órdenes. ¿Cómo anda, Julia? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted cómo anda? Un placer estar acá, verlo tan contento, tan espléndido. La verdad que sí, la verdad que Muy sí. bien, está bien, fenómeno. ¿Me estás mirando que estoy bien o no? Está flaquito, Estoy bien, ¿Cómo estoy anda? bien. Dieta, Está muy bien. Se ve que camina bastante. Sí, estamos caminando, sí, recorriendo mucho. Madrid, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Aprovecho con el estado gripal de acá de la compañera para, recordar que ya está la campaña de vacunación del Ministerio de Salud Pública contra la gripe, que ya está abierta la inscripción para los mayores de 65. Hay distintos centros de vacunación, así que acérquense, dense. ¿Para qué querés decir? ¿Que ella tiene mayor de 65? No, lo que digo es que, viste que se divide por fechas. Se abrió primero para los que Estoy están cerca en igual. población de riesgo mayores de 65. Yo ya los pasé, así que yo estoy contento. Yo ya estoy para vacunarme. No, y también lo importante es que uno se puede autotestear. Esto también es importante. Por seguridad del prójimo y por uno mismo, puede comprar en la farmacia, que fue lo que hice yo, testearse y saber cuántos días tiene que guardar de reposo. Bueno, bienvenida Cecilia Botino del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Cecilia? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, diputada? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, muy bien. Gracias por venir un domingo a estas horas por acá, por Canal 10. Y del otro lado, Alexandra Insaurralde del Partido Nacional. Alexandra, bienvenida. Hoy vamos a estar hablando de esto ya lo hablamos en algún momento, pero ahora ya es ley y entonces vamos a estar diciendo cuáles son los pros y los contras según cada una de las invitadas y por supuesto cada uno de los panelistas. No es ley. No es ley, bien. porque en verdad se aprobó en diputados esta ley de tenencia compartida. Tiene que ir al Senado, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ir al Senado, ¿cómo está? Tiene que ir al Senado, Porque se le hicieron modificaciones. Claro, se le hicieron modificaciones o también el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Bueno, acá hay dos temas grandes. Uno, en realidad, la propia ley o proyecto de ley o casi ley, ¿está bien dicho ahí, Patricia? Perfecto. Y después la rapidez para algunos con que se sacó la ley. Pero eso lo vamos a estar discutiendo con todos los panelistas y con los invitados. ¿Por qué es buena la ley en tu caso, por ejemplo, diputada? Adelante. Bueno, para mí este proyecto de ley pone el acento en los niños, en la protección de los niños y en que su interés siempre esté por encima del interés de los adultos en situaciones de conflictos entre ellos. Entonces creo que han habido leyes en nuestro país que han venido al impulso de determinados grupos de interés que son legítimos, pero que de alguna forma el péndulo fue hacia un lado. Y ahora ese péndulo tiene que volver al centro cuando se trata de situaciones y resoluciones que afectan la vida de los niños, que es un derecho fundamental, el disfrute de la vida con ambos padres, porque eso hace al desarrollo equilibrado, sano, pleno, y que requiere de los dos padres, en principio y en situaciones, obviamente, que correspondan a su interés en el caso concreto. En el caso concreto. Aquí este proyecto no establece ninguna regla que sea una regla ciega. Eso es lo importante. Lo que devuelve es al juez de familia, le da esa potestad en esa sede natural, con la asistencia de un defensor del niño, estableciendo que el niño es parte en el proceso, que no solamente va a poder ser oído, sino que además va a poder
impugnar, a ejercer actos del proceso y por supuesto siempre bajo la más estricta responsabilidad de un juez, que no son solo palabras. Eso significa que si el juez se equivoca, va a verse afectado en su desempeño, en su carrera funcional. Entonces, estamos convencidos y desde ya que tanto la discusión en el Parlamento como la discusión en estos programas, uno desea que lo hagamos pensando siempre en los niños y que no exista ninguna otra motivación en el debate que no sea pensar cada uno desde su lugar, pero estar absolutamente convencidos de que estamos pensando solamente en los niños y no en otro tipo de interés. Cecilia, y abro el juego después para ver qué piensan los compañeros. En realidad, al contrario de lo que dice la diputada Insaurralde, nosotros entendemos que lo que ella plantea ya estaba regulado, por lo tanto la ley era innecesaria. Todo lo que ella plantea estaba regulado. Primero desde el Código Civil. El propio diputado Pasquet, que fue uno de los miembros activos, incluso de algunas de las modificaciones, decía que la corresponsabilidad en la crianza estaba desde la Ley de los Derechos Civiles de la Mujer. Después la Convención de los Derechos del Niño estableció el cambio de paradigma y estableció el interés superior de los derechos del niño. Ahí está el derecho a ser oído, el derecho a ser parte, a intervenir en el proceso. Después del 90, del 2004, nosotros tuvimos una gran discusión donde ahí intervino la academia, intervinieron las organizaciones sociales, hasta que el 2004 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahí, otra vez, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, el derecho a ser parte, y es el que ha regido hasta ahora. Luego vino una ley muy importante que es la 19.747. No se habló mucho. Yo le iba a preguntar a la diputada Insaurralde si ella la conocía. Se aprobó por unanimidad en el 2019 porque no la nombraron. Es más, me gustaría saber y le preguntaría a ver si la conoce, porque en el informe en mayoría no se nombró. Y esa ley es muy importante porque cambió, eso sí, porque estableció que los niños y niñas iban a tener una atención especial en el proceso, iban a jugar un rol muy importante, los equipos multidisciplinarios, iban a ser tomados en cuenta los maestros, quienes están más cercanos a los niños. Entonces decimos, si ya había un conjunto de leyes que establecían la corresponsabilidad, la tenencia, las visitas, ¿por qué era necesario modificar para nosotros, para peor, el Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo algunos elementos muy riesgosos para los niños y para las niñas, como por ejemplo, en caso de que haya medidas cautelares, poder continuar con las visitas para los posibles agresores, o las tres cuestiones que establece UNICEF como riesgosas y que nos mandó la carta a los tres legisladores. Son con tres aspectos. Entonces, bueno, para empezar, sería alguna de las cuestiones que podría decir como para abrir el juego. Tenemos tiempo para hablar, pero me gustaría saber, Dayana me pide Patricia. Yo quisiera empezar diciendo, respecto, digamos, a esto que señalaba la diputada Insaurralde, esta visión, que este proyecto está enfocado en la visión del niño, teniendo al niño como centro. Pues no es lo que en su gran mayoría quienes han participado de este proceso de discusión, que no fue un proceso de discusión corto, de hecho ya lleva más de 2 años esto en conversación a nivel del Parlamento, así que un proceso de discusión de 2 años uno puede decir que es algo que ha estado, digamos, sobre la mesa, que ha tenido muchas idas y vueltas, porque además habían distintos proyectos de ley que se tuvieron que unificar, en fin, presentados por distintos hasta que finalmente se concretan uno. Pero me gustaría partir diciendo que tanto UNICEF como el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como el área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, como la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina y la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay y la Asociación de Defensores de Oficio y el Instituto de Técnica Forense de la Facultad de Derecho y el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de la República. Todas esas organizaciones que yo acabo de nombrar, todas
fueron al Parlamento en el marco de esta discusión que se llevó adelante y dijeron, este proyecto no está enfocado o no tiene como centro a los niños, sino que tiene como centro a los adultos. Así que me parece que tenemos que, por lo menos, partir, digamos, de esa base. Desde el punto de vista técnico, la gran mayoría de los técnicos en la materia han opinado que esto no es un proyecto de ley pensado y teniendo como centro al niño, sino que tiene una visión que se conoce como adultocéntrica. Después sí están los integrantes de los partidos políticos, que al fin de cuentas son los que establecen los proyectos de ley, los elaboran y discuten a nivel del Parlamento, y quienes votaron obteniendo la mayoría en diputados que dicen, bueno, no, esto tiene como centro al niño. Pero es una visión política. La visión técnica no parte de esa premisa. Dayana. Bueno, yo no Sí, soy ya, ni, yo voy contigo, ni perdón. integrante del equipo del Instituto de Técnica Forense ni del Instituto de Derecho Procesal, pero sí soy una asidua visitadora como operadora jurídica de los juzgados de familia y sobre todo de los juzgados de familia especializada. Y soy una lectora con una capacidad por haber estado en la Facultad de Derecho 6 años, pero además con sentido común, cualquiera que lo lee se da cuenta que no tiene una visión adultocéntrica. Para mí lo que se parte son de premisas falsas cuando se repite ese argumento y de dogmas, porque el proyecto es muy Todos, claro. Diana. Todos. Casi una decena, Lo todos mismo que parten de una dejaron que se premisa aprobara falsa. un proyecto de ley, Un poco una ley, raro. la Que todos, o sea, 19.580, 10 los mismos que permitieron que se... instituciones, organizaciones parten... Digo, porque yo te puedo entender que uno o dos ¿Querés pueden que te dé estar... mi visión? Te la No, cuento. está bien, adelante, pero te digo, me parece un poco raro a partir de ese argumento de que parten todos de premisas falsas. Porque estamos sosteniendo entonces que son todos una manga de inútiles que no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿por qué? Yo estoy ¿Por dando qué mi opinión. inútiles? No estoy está bien. sosteniendo nada, esa es una Está bien. afirmación que habrás hecho tú, conjurando sobre lo que yo dije. No, Yo está dije bien. eso. Yo dije, Me no parece un integro poco raro. ninguna... Sí, bueno, para mí es una premisa falsa. Decir que esto tiene una visión adultocéntrica y que no comprende el interés superior del menor, para mí es falso. Y es falso desde el desconocimiento de no transitar los juzgados de familia. Y muchos de ellos también permitieron que se aprobaran artículos dentro de la ley de género que hoy llevaron a que haya aberraciones en los juzgados de familia. Y niños separados de sus hijos, y voy a usar una frase del movimiento... padre. Niños separados... ¿Niños de sus padres o padres de sus hijos? Hijos separados de sus padres. Ay, no, hijos separados de sus padres. Y voy a usar una frase de todos estos movimientos de padres. Niños alejados de padres que están vivos, cual si estuvieran muertos, literalmente y durante años. Entonces, este proyecto lo que hace es poner 8 condiciones para que se den las posibilidades de que un juez pueda aprobar la tenencia compartida, pero además de esas 8 condiciones, dice claramente, y lo repiten varias veces, si las situaciones familiares lo permiten. Lo dice al principio, después da las 8 premisas que son necesarias que el juez tiene que tener en cuenta, pero además hablaban hoy, y lo vuelvo a repetir al final, pero además hablaban hoy, no nos olvidemos que el niño está representado por un defensor del menor que es la voz en el proceso, cosa que hoy no ocurre. Y otra cosa, sí me parece muy falso cuando se dice que va a permitir que estén con... primero, politizar esto también me molesta mucho. Si sos de derecha vas a apoyar la tenencia compartida y si sos de izquierda tenés que estar en contra. Discrepo profundamente con esta visión. Me parece que acá hay una visión de ver cuál es la realidad a la que están sometidos muchos niños uruguayos alejados de sus padres o de sus madres, porque también puede pasar al revés y nos estamos olvidando de este detalle, y saco cualquier visión política porque me parece que no es el foco. A lo que refería es falso sí que se quiera tener al hijo cerca del agresor o que se permita. Porque acá hay 2 tipos, me parece que esto es desde donde tenemos que partir. Cuando uno asiste a hacer una denuncia a la comisaría o a la comisaría de violencia de género o al juzgado, hay 2 tipos de procesos. Los de la 19.580, que son los procesos de vulneración de derechos de la mujer, violencia de género, y los procesos del CNA, en donde ahí sí lo que se trabaja es la vulneración de derechos de un niño. Esta ley lo que dice es que si yo, Dayana, mañana me presento y digo que el padre de mi hijo me insultaba, o ¿sabes qué? Mira, te voy a poner el ejemplo al revés. Vos y yo estamos juntos, somos pareja. Bien. Vos vas y denunciás que yo te partí una silla en la cabeza. Cuando me llaman a declarar a mí, yo digo, no, lo que pasa es que Jorge en realidad era muy violento, sufría violencia económica, violencia ambiental, violencia psicológica. Vos pasás de ser denunciante a ser denunciado. Victimario. Yo paso a ser la víctima, porque mi palabra pesa más que la tuya por un montón de cosas que ya hemos dicho que fueron necesarias en su momento para defender los derechos de la mujer, pero que llevaron a los abusos hoy por hoy. Entonces, ¿sabes qué? Y digo, ¿sabes qué? Mi hijo estaba presente. Cuando Jorge me insultaba,
Y mi hijo estaba presente. Entonces, por las modificaciones de la LUC, el niño que está presente ante supuestos hechos de violencia entre adultos, yo puedo pedir medidas cautelares también contra mi hijo. Y eso demora 2 años, 3 años. Entonces, esta ley lo que hace es acotar los tiempos y es ponerle a los defensores de oficio tiempos, al juez tiempo y poner además, en esos casos de denuncias entre adultos, cuando lo que se discute es si un niño tiene que ver o no a su padre, ponerle un defensor de oficio. Entonces, a mí me cuesta creer que asuman y digan con tanta liviandad, puede tener una técnica legislativa que no comparto, puede haber cosas para modificar, creo que hasta es súper abundante para ser cuidadoso ante todas las críticas que se hicieron, sí. Pero que me cuesta entender los argumentos, porque no me los han dicho, de quienes dicen que es adultocéntrica. Bueno, porque la Asociación de Magistrados, que vos hacés referencia, que nuclea a los jueces, o sea, te están diciendo, esto es una visión adultocéntrica. Los mismos jueces que permiten que durante 2 o 3 años un hijo no vea a su padre, porque si la denuncia la haces cuando tiene 1 año, no puede hablar. Yo sabés qué, Dayana, más allá de los casos puntuales, que yo te puedo entender que vos los vivas porque recorres los juzgados, yo quisiera cifras. Porque la verdad, no las tengo. Pero no las tenés ni vos, y no las tenés ni vos, y no las tiene tampoco quienes promovieron en este caso este proyecto de ley. Porque en estos 2 años no han presentado públicamente las cifras de cuántos son, en todo caso, las denuncias falsas, porque esto parte, digamos, nunca se puede saber cuáles son las denuncias falsas. ¿Cómo que no? Porque al fin de cuentas termina el proceso. Si yo digo que él me ejercía violencia psicológica y ambiental. No puedes tener auto de pareja porque cada vez que me señalás. Pero es imposible saber si es falso, porque eso es una cuestión tan personal. Yo puedo sentir que él está personal no, tiene que haber en un proceso, tú sabés, Dayana, que tiene que haber pericias, tiene que haber... No, Patricia, ese es el problema. Estamos en el desconocimiento total de cómo funciona la realidad de los juzgados. Esto es lo que yo te iba a decir. Ese es el problema. La teoría de todos, de los de la técnica forense y de los procesalistas, está genial. Pero ¿sabes qué es la pericia? Son 15 minutos en donde yo te escucho y vos me decís, no, porque Jorge me insultaba. No me dejaba trabajar. Y vos escuchás a Jorge y Jorge pero el juez no lauda solamente con eso, hay que aportar pruebas, tú lo sabés, No hay que aportar pruebas en familia especializada, es otro error enorme, Pati. Ni una prueba en base al relato solamente. Solamente. Absoluta y solamente. Tengo a Julio y voy para una breve, simplemente para encuadrar. Por lo pronto me permito dudar. O sea, si es solamente en base al relato que todos los jueces fallan. A ver, corríjame, Dayana o Patricia, esto es para el caso en que hay una separación, un divorcio y no hay acuerdo en la pareja, ¿verdad? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero me parece que está bueno encuadrarlo. Es el 1.5% de los casos. Es una obviedad, ¿no? El 1.5% de los casos. Que se judicializan. Que terminan, digamos, porque no hay acuerdo y se termina judicializando. En la gran mayoría, digamos, de los casos... Casi, son un montón igual, el 1.5. No, está bien, pero lo que digo es, partamos, digamos, también de esta base. Se está legislando para la excepción y no la regla, porque mayoritariamente, digamos, en este país, las parejas cuando se separan y se divorcian, ¿Cómo se tiene certeza del 1.5%? Porque esas cifras sí están. ¿Cómo se tiene certeza? Cuando tenés una separación. Bueno, son los datos que tiene... A mí nadie me preguntó cuando yo me separé si lo judicialicé o no lo judicialicé. Digo, eso tenés que hacer... ¿Cómo sabés cuánta gente se separa? Son los datos del Poder Judicial que se presentaron durante Pero a mí me extraña mucho cómo se recolectaron esos números, porque es imposible saberlo. Quiero ir con las invitadas, Julio, pero te lo quiero dejar afuera, me está pidiendo y ya vuelvo con las invitadas. Quiero hacer un aporte, porque los otros días incluso, cuando hablamos aquí del tema de la adopción, Patricia contaba su experiencia personal. Y, a ver, no está bueno autorreferenciarse, pero yo viví. Ahora sí, en este tema me tocó a mí vivirlo. Y yo me acuerdo, ya la conté, no voy a contar toda la historia de nuevo, pero sí me tocó ir ante un juez con 5 años y tomar la decisión de que yo quería vivir con mi abuela. No había ni violencia, no existía entre mis padres, había, más allá de que se habían separado, tenían una excelente relación, ambos se volvieron a casar, ya conté toda la historia, anexé un padrastro espectacular y la esposa de mi padre era una muy buena persona también. Lo que quiero decir es, yo, a ver, informándome para venir y tratar este tema que es muy delicado, he mirado muchos videos, he mirado muchos debates, he tratado de preguntar y por momentos me da la sensación que es un debate de género y no que estamos hablando aquí de una tenencia compartida. O sea, es más un debate de género que de tenencia compartida. Entonces, lo fundamental es el niño. Yo creo que en este momento, por ejemplo, hay un sector, no sé cuánto es, hay un sector de padres que hacen muy bien los deberes, que son excelentes padres, que la verdad son irreprochables.
ese número, ese porcentaje de padres que efectivamente cumplen con todo lo que tienen que cumplir, no están protegidos por la ley hoy. Ese tipo de padres van a la misma bolsa de la exposición que hacía Dayana Brasisca hace un rato. ¿Correcto? Entonces, obviamente que cuando hablamos de violencia de género, ni que hablar, o violencia en el matrimonio, el porcentaje es altísimo, estará en cerca de un 90, que son hombres, y el resto son mujeres. Yo le quiero preguntar a la diputada Insaurralde, concretamente, al hablar ahora de la tenencia compartida y de todo el desarrollo que se hizo un poco acá del tema, la pregunta es, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, con los padres que muchas veces no podían ver a sus hijos, pero que sin embargo tenían que seguir aportando desde el punto de vista económico, o muchas veces presionados de que si no cumplen con lo que tienen que cumplir, no pueden ver a sus hijos? En este momento, ¿qué va a haber? ¿Una tenencia compartida y va a haber también, desde el punto de vista económico, un aporte compartido? No, según las posibilidades de la familia, de las necesidades del niño y de las posibilidades de que tiene que servirlas. O sea, si alguien se separa y gana 10 pesos y el otro, sea el hombre o la mujer, gana 50, va a tener que pasar, que esto es una de las cosas que se agregó porque muchas veces se oponían a la tenencia compartida porque decían que era una forma, y muchos hombres intentaban hacerlo, de no pasar la pensión alimenticia cuando eran los proveedores económicos del hogar. Esto es una de las cosas que se cambió. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Porque, déjame con la es una pequeña aclaración porque lo vi en las redes y es una acotación. No hay, porque muchos dicen, ay, qué disparate lo que está diciendo la abogada, todos los niños tienen defensores. No. Cuando hay una denuncia de violencia de género, no hay defensor del menor. El juez pone las medidas y no hay defensor de menor. Hay defensor de menor en familia especializada cuando es una denuncia por CNA o, obviamente, en los procesos de familia. Es una aclaración que no me parece menor. Cecilia, y después con Alexandra. ¿O querés Alexandra primero? Al revés. Alexandra. Perdón. Cecilia, y después con Alexandra. No, yo no comparto para nada lo que dice Dayana. En realidad, primero lo que planteó de izquierda y derecha, no sé de dónde lo sacó, porque en realidad nosotros hacemos análisis de quiénes fueron y nos basamos en lo que decía Patricia, de quienes nos asesoraron. ¿Cómo de dónde lo saqué? Perdón, el Frente Amplio, el que no votó, y después todos los legisladores. Sí, pero nos basamos en el asesoramiento de las más diversas delegaciones que fueron. Independiente tampoco votó. Pero aparte de delegaciones que fueron, que no pueden decirse que eran delegaciones que fueran... No entendiste, no estaba hablando de eso, estaba hablando de que no entendía que se participara en la discusión. Si me dejas hablar, te agradezco. Sí, cómo no. Porque dijiste un cúmulo de disparates, sinceramente, que no comparto para nada, más allá de que estaría respeto... bueno que tildáramos tampoco y respeto tu profesión, pero en realidad demonizaste a la mujer, ninguneaste la violencia de género, y a mí eso, sinceramente, me parece que no está bueno, porque también estuvo presente en el debate. Cuando estamos hablando, mira, de 386.000 niños y niñas y adolescentes que viven en hogares expuestos a violencia basada en género. 386.000 niños y niñas. Hay 31.661 denuncias de violencia basada en género, y de los cuales 75,8% son mujeres, son mujeres. Y cuando ocurrieron esas denuncias, el 50% había niños presentes. Y ustedes saben que... Perdón, diputada, decían que había niños presentes. ¿Eso? No había niños presentes, eso está constatado. Y está constatado en la denuncia. Pero por el relato de quién hace la denuncia. Si me dejan explayarme como la dejaron a Dayana y no la cortaron, les agradezco. Si partimos de la premisa de que las denuncias son falsas, eso es falso porque no hay en ningún lugar nada establecido que haya denuncias falsas. Cuando hay una denuncia por violencia de género, por la Ley Integral de Violencia de Género, se pasa por 4 raseros. Primero, cuando se toma la denuncia, por ejemplo, por teléfono, a las 48 horas se pasa por un equipo técnico. Ahí ya se pasa por el primer rasero para saber si la denuncia es falsa o no, porque los equipos técnicos ya se hacen un primer contralor. El segundo contralor, a las 72 horas hay una audiencia. Ahí nuevamente se controla la veracidad y la verosimilitud de la denuncia. El juez puede tomar en cuenta si toma medidas cautelares, si las amplía o las deja sin efecto. A los 30 días tiene que volver
a llamar a audiencia y ahí nuevamente se controla la verosimilitud de la denuncia y ahí puede dejar sin efecto las medidas cautelares, ampliarlas o no. Siempre con asesoramiento de los equipos técnicos. Esto no es que la mujer va y dice y no pasa por asistentes sociales, por pericias, por psicólogos, por psiquiatras, porque hay que tener en cuenta que cuando se hace una denuncia, no es que únicamente el denunciado pasa por pericias, por asistentes sociales, por psicólogos, por psiquiatras. La mujer, aparte se habla acá livianamente, como que la mujer pasa por un proceso que es facilísimo realizar. Yo también ejercí la profesión hasta el 2008. Cecilia, y acompañé a mujeres, que les digo, acompañé a mujeres que cuando llegaban a cortar el círculo de la violencia, que es el momento cúlmine, que es cuando hacen la denuncia, es cortar el círculo de la violencia cuando llegan a hacer la denuncia, después que pasaron todos los maltratos y empiezan por el camino de ir a una comisaría, especializada en los lugares donde hay. Después tienen que ir al juzgado de familia a contar lo que les pasó. Después tienen que ir al juzgado penal a contar lo que les pasó. Tienen que ir con asistente social, sí, tienen que ir al psicólogo, tienen que ir al psicólogo. Sí. Te Eso quiero es terrible, ver a vos pero hay hombres denunciada. que no tienen te quiero ninguna ver a vos posibilidad. denunciada. Yo estoy hablando, le estoy contestando lo que dijo Dayana. Eso es terrible, pero hay hombres que Tener son muy que buenos contar padres que no tienen una y ninguna otra posibilidad. vez lo que estamos hablando de que parece que las mujeres denuncian por denunciar. Después, ella está tergiversando lo que yo dije, no lo voy a permitir. Primero porque acá estamos hablando de los niños. Me gustaría que me dejara contestar. Está bien, pero me parece que no está bueno. Sí, pero lo que le voy a pedir es que no ponga palabras en mi boca que yo no dije. Simplemente, no me parece responsable, nada más. Bueno, lo que quiero decir es que querer instalar la idea de que las mujeres denuncian por denunciar, cuando el círculo de violencia es tremendo, y reitero, la violencia hacia las mujeres tiene correlato directo hacia la violencia hacia los niños y a las niñas, y negarlo eso es una barbaridad. A partir de ahí ponemos el centro en los adultos y después decimos que esta ley no es adultocéntrica. Bien. Y estamos hablando de adultos. Desde que empezamos el programa estamos hablando de adultos y no hemos hablado de los niños. Pará, Julio, pará, porque Dayana sé que se retuerce por contestar, pero quiero darle... No, yo lo único que pretendo es que no diga cosas que yo no dije. Simplemente yo quise aclarar que acá no estamos hablando de que cuando hay denuncias de vulneración de derechos a un niño, que este proceso avala esto, este proyecto avala esto, pues sí sería un disparate. Eso fue lo que yo quise aclarar. Nunca negué la violencia, nunca negué lo que tienen que pasar las mujeres con un proceso como corresponde para saber quién es el responsable, que no es en los procesos de urgencia, sí es en los procesos penales con las debidas garantías, y no voy a permitir que nadie ponga en mi boca palabras que yo no dije, ni ningunear tampoco a aquellas mujeres víctimas de violencia, porque yo lo que dije fue otra cosa, poniendo el foco en los niños. Es lo único que tengo para decir. Diputada. Bueno, en primer lugar quiero señalar que los informes, voy por orden, ¿no? Patricia mencionaba que el sinnúmero de instituciones que comparecieron tenían carácter técnico. No todas, no coincido, no tenían carácter técnico, muchas están inspiradas dentro de una filosofía, que es la filosofía, la ideología de género, porque además trabajan con la violencia de género. ¿Cuáles? Muchas de las que tú mencionaste. No, ¿cuáles? Le pido que Muchas las de las que tú mencionaste. Le pido que aclare bueno, cuáles. Son varias. Yo se las repito, sí, pero a ver, UNICEF. UNICEF tiene un posicionamiento político ideológico, ¿cómo no? UNICEF sin perjuicio. Con una idea de ideología de género. Sin perjuicio, por supuesto. Bien, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay. También. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto, también. El área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. También. La Clínica de Psiquiatría de Pediátrica de la Facultad de Medicina. Sí, lo vamos a nombrar. Bueno, dale. Los vamos a... Sí. Yo pido tiempo. La Asociación de Magistrados del Uruguay. Yo ya escuché todos y tú tuviste tu opinión, yo digo la mía. Pero yo le pido... Te transmito, no, está bien. Yo que hubo algunos, le entiendo, digamos, que usted dice... que nosotros marca su opinión, pero usted dice, las organizaciones que fueron allí tienen detrás una ideología de género. ¿Sabés dónde lo advertimos? En que era como una especie de grabador. Todas lo mismo.
Entonces, cuando preguntamos... Entonces, todas, o sea, para usted, todas las que yo nombré tienen ideología de género atrás. Inclusive, porque hubo una especie de abogacía, de generación de abogacía vinculada a la ideología de género que derivó en la ley de violencia de género, que desde nuestro punto de vista, esa será otra discusión, pero desde nuestro punto de vista es una ley discriminatoria porque, por ejemplo, un niño no tiene la culpa de nacer varón. La violencia contra un niño, llegamos al absurdo de que la violencia contra un niño va por una ley y la violencia contra una niña va por la ley de violencia de género, en primer lugar. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero las hay. Una de ellas es la duración de las medidas cautelares. En la ley de violencia de género, 180 días, no menos. En la ley de violencia doméstica pueden ser hasta 180 días. Entonces resulta que un juez con buen tino, ante la misma situación, pero varía el sexo, resulta que puede, ante la misma situación, si es niña, medida cautelar 180 días. Y si es varón, puede ponerle una medida cautelar de 60 días si quiere, o hasta 180 días. Entonces, como primer punto esto, y no reniego el posicionamiento político-filosófico, porque está bien si lo tienen. Ahora, nosotros también somos representantes nacionales y a los argumentos técnicos se los rebate con argumentos técnicos y a los argumentos políticos, filosóficos, ideológicos los rebatimos con argumentos políticos, filosóficos, pero todos estos en teoría, digamos, usted acaba de desestimar todas las opiniones desde el punto de vista técnico diciendo... No lo desestimo. Acá lo que hago es aclarar que todas las organizaciones que yo nombré tienen una ideología de género atrás. Son cosas diferentes, son válidas las dos, pero los argumentos técnicos se rebaten con argumentos técnicos y los argumentos políticos, pero filosóficos, no rebatió, se rebaten como tal. Usted no hizo referencia, digamos, a un instituto usted no rebatió los argumentos técnicos. Invoco un argumento de alguna forma forzando a decir lo que el proyecto no dice, ahí advierto una intencionalidad político-ideológica haciendo uso y abuso de mi impronta técnica. Le pregunto, ¿esta es una opinión suya o es una opinión del Partido Nacional? Una de las cosas que señaló y se oponía es a las medidas de carácter transitorio, que decía, por acá lo establece, ¿cómo puede ser que en tal caso la suspensión sea transitoria y podrá revisarse conforme al principio rebus sic stantibus? En materia de familia, nada causa Estado, nada causa Estado. Eso es un principio rector del derecho de familia. Entonces, me pregunto, ¿por qué el Instituto de Derecho Procesal ahora es tan importante y ni siquiera fue convocado para redactar la ley de violencia de género? Entonces, decimos, este proyecto duró 2 años y el Código de la Niñez y Adolescencia no duró del 90 al 2004. Ingresa a la Cámara de Representantes en el año 2000. Para 224 artículos tuve 4 años. Y estos son 18 Diputada, artículos. no me contestó lo que yo le pregunté. 2 años. Vuelvo a lo mismo. Es válido, pero lo que no estoy de acuerdo es que se invoque el nombre, ¿no?, de una institución debería ser de carácter técnico y que de alguna forma están influidos porque hemos advertido... Pero todos están influidos. Hemos advertido que se dicen cosas que no corresponden a este proyecto. Por ejemplo, que no se prioriza el interés superior del niño. Mira, usted acaba de poner a casi una decena de organizaciones, todos en la misma bolsa. Yo no estoy defendiendo que atrás todos persiguieron la ideología de género. Yo le pregunté, pero ¿esto es una opinión suya personal? Defender el proyecto porque acá hubo un bagaje de cosas. Se lo pregunto, ¿esto es una opinión personal o es una opinión del Partido Nacional? Claro. ¿O usted representa, digamos, una opinión que es general dentro de su partido o es una opinión personal esto? Porque la verdad, decir que casi una decena de instituciones y organizaciones que fueron a aportar una visión técnica, lo que esconden en el fondo es una ideología de género, a mí no me parece menor. Participaron incluso en la formación de la ley de violencia de género, salvo el Instituto de Derecho Procesal que casualmente no fue convocado a dar su opinión. ¿Dónde está el grito en el cielo en generar tremenda discriminación en un Estado de Derecho y una república, como el hecho de que si es niño va por la ley de violencia doméstica y si es niña por la ley de violencia basada en género? Yo nunca lo discriminación que te mate. De todos modos, el artículo positiva 2, que te mate. A las mujeres sufrimos femicidio. Ahora, eso lo dije cuando tratamos la ley de violencia de género y femicidio. Todo bien con el feminismo. Nosotros no decir,
no te comulgo regalo, con el feminismo, te regalo pero tampoco, la discriminación. Lo que sí es importante Alessandra, es te que regalo no todos los discriminación, proyectos que a las deben mujeres nos mirarse con mata. la lupa y con el lente del feminismo. Siempre la misma discusión, Lo terminan hablando de violencia de género. Disculpame, en eso estoy de acuerdo, pero pará, sí. siempre Sí, estoy de termina. acuerdo. A ver, lo vi en anteriores ocasiones acuerdo. y hoy lo estoy viviendo en la primera fila. Terminamos hablando Vamos a de la hablar de los violencia de niños, género y no estamos hablando concretamente del tema Claro, pero el central, punto es que es que precisamente la ley de violencia de intención del niño. género- Y una cosa que te quiero agregar simplemente, Alexandra. Una cosa es cuando uno crea una ley y muchas veces está convencido que esa ley va a ser para mejorar, en este caso, la situación de los niños. Y lo otro, muy diferente, es la ejecución de la ley. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí también deberíamos hablar del Poder Judicial, un Poder Judicial que no tiene la cantidad de funcionarios que tiene que tener, que en este momento no se le ha asignado económicamente las partidas que se le tienen que asignar. Entonces digo, cuando hablamos de una ley, en este caso, la ley de por sí sola no soluciona el tema, si no se cuenta con una efectividad por parte del Poder Judicial Por que eso pueda con actuar el en plazo, consonancia. Julio, también, porque Digo, los plazos no, que hablaba pero la para terminar. 48 horas de que el equipo técnico, 72 horas de audiencia y 30 días en llamar a otra audiencia, pocas veces se dan familia especializada. Te diría, excepcionales casos. Terminar. Claro, no, en primer lugar sacan varios frentes. Con relación al tema de los recursos, la ley de violencia de género fue creada sin presupuesto. Este gobierno creó los juzgados, creó partidas y estableció los cargos, 48 cargos para esos juzgados, primeros juzgados de violencia de género. Con relación a esta ley, ya se crearon 18 cargos en la rendición de cuenta 2021, 18 nuevos cargos de defensor de oficio. Además, mala cosa me parece también generar una ley en función de cómo está el sistema judicial o los recursos. No, pero también tenés que pensar en el sistema Eso es judicial. al revés, es al revés. Porque es una, pero es una Mala pata muy cosa importante. es decir, esto no es un problema de la ley, es un problema de recursos, cuando nosotros entendemos que las leyes, en realidad, si pudiéramos llegar al fondo del asunto y no quedarnos en lo, digamos, quizá en lo accesorio, importante sí, pero accesorio, no vamos a poder entender por qué las leyes en realidad no estaban bien resueltas. Bueno, pero ahí las voy, vigentes. déjame interrumpir a la diputada porque ciertamente que no soy lejos de ser un experto en este tema, creo tener la sensibilidad suficiente como para entender algunas cosas. Escuché a Diana hablar desde la profesión, desde cómo se hacen las cosas en los juzgados. Yo a Diana, obviamente, le creo lo que dice, tiene mi credibilidad y me parece que es fundamental ver cómo funcionan las cosas en la realidad. Después hay una realidad social, que la diputada Botino, que es una diputada de izquierda, que tiene una trayectoria, que lo insiste, y me parece que yo no puedo dejar de estar más de acuerdo con lo que dice la diputada en el sentido social. Técnica judicial, fenómeno social, la violencia de género. Es innegable en su dimensión y por más reiterado que sea y a veces la retórica se vuelve insistente porque el problema es enorme y por suerte hay mucha gente que está luchando contra eso, es innegable la dependencia económica de muchas mujeres que lleva a entrar en ese círculo terrible. Pero estamos hablando de dos planos muy distintos. Y después voy a lo que dice Patricia, un par de cosas. No porque la lista de organizaciones sea abundante, tienen razón. En los fenómenos de la política está lleno de convocatorias donde se suman una cantidad de organizaciones, pero no por eso puede tener una razón o una razón, digamos, abrumadora. Yo lo que dije fue que todos coincidieron en que técnicamente, la opinión técnica que dieron es que este proyecto no estaba enfocado y teniendo como centro a los niños, sino que tiene una visión adulto. Y ahora déjame lo segundo, que creo que es la interpretación y puedo estar equivocado. La diputada Botino decía, las leyes ya están. Entonces, ¿para qué hacemos esta ley? A mí me parece que esta ley se hace porque para alguna gente, básicamente padres, varones, no estaba funcionando bien. ¿Es para esto que se hizo esta ley? ¿O yo estoy viviendo en otro planeta? No, pero ¿sabes qué? Yo quiero partir de una premisa también que me parece importante. Pero decime si estoy bien rumbeado o no. Sí. Es porque había un grupo de varones que no se sentían... Esto es un artículo solo. A esto quiero... ¿Sí o no? No, pero esto quiero aclarar. Esos son los que ingresan en el artículo 4 nada más. La ley tiene muchos más artículos. Muchos más artículos. Y se ha puesto el eje y el centro... En el 4. En el 4, exactamente. Intencionalmente. En el artículo 4. Intencional. Porque es el más peligroso, Diana. No es el peligroso. Porque hay que pasar... porque cuando vos te dicen que hay una denuncia de violencia con Pero medidas hay un cautelares de defensor, por medio están y diciendo que una cosa además, que es o sea, cierta.
Pero Y perdón, antes o no sea, existían los un verso que no- defensores. no estoy repitiendo ningún verso. Tú, Fue el debate que se dio en el la ley Parlamento. 19.580 y defensores de menores. Código de la Doctora, niñez, perdón. desde Dígamelo el usted, Código le de hago la una niñez, consulta y dígamelo. desde En el una Código denuncia... de la niñez. Pero estamos hablando de Ley los niños. 19.580. Estamos hablando Lo dice de el los proyecto, niños. artículo Comparto 4. plenamente con Ríos. Pero contésteme lo que le voy a preguntar. Estamos hablando, Usted no es hemos diputada. logrado... ¿Por qué no es hemos diputada? situaciones logrado totalmente entrar en- diferentes. No pero no hemos me está logrado contestando. entrar en No el he podido centro que es la llegar. niñez. No he podido Pero usted, llegar a doctora, estar. contésteme lo que le pregunto. La verdad, me Ley gustaría- 19.580. Ley 19.580. Rondó y Valparaíso. Juzgado de familia especializada. Mira, ¿Hay yo soy defensor? del interior, Rondó y Valparaíso. ¿Hay defensor de menores? Te puedo hablar de Paysandú. ¿Hay defensor de menores? Te puedo hablar de Paysandú. Contésteme que lo que le hasta estoy ahora... preguntando. No, yo te voy a hablar de Paysandú. No me va a contestar, porque te voy a sabe que hablar, no. ¿sabés Y si que no, te voy no a hablar sabe. de Paysandú? Te voy a hablar... No, le hice una seas- pregunta mira, concreta. no seas atrevida. Te voy a hablar de Paysandú, que estamos ¿Cuánta peleando. violencia? Esa es la violencia que debemos ¿Pero combatir. qué violencia? Esa es la violencia que debemos me combatir. decís Rondó y No Paysandú. solo- no solo los varones son sí, violentos. desconozco Rondó y Paysandú porque Rondó te y puedo hablar. Valparaíso, fue Rondó Rondó juzgado y de familia Valparaíso te puedo especializada. hablar de Paysandú, que tenemos 3 juzgados ni siquiera especializados. Ley 19.580, se hace una 3 denuncia. juzgados. ¿Hay defensor Bueno, de menores? Imposible hablar. Es que no me está También, contestando pues, desde el conocimiento. Usted no habla desde el conocimiento porque me está diciendo que siempre hay defensores de menores. Y eso es una falsedad. Los defensores de menores intervienen en los procesos de familia cuando se pide tenencia o pensión Sí, o sí. en los de vulneración de Y derechos es de niños, lo que no trata, en los que y toca... es de lo que no, trata esta ley, no, muchacha. Es de no. lo que trata esta ley. El artículo 4 Es de refiere lo que a las trata esta denuncias ley. 19.580 o a No, las denuncias es de lo que de trata la esta erradicación de ley. violencia. Nunca, jamás el artículo 4 ingresa en cuando hay denuncias de vulneración de derechos de niños. Bien, no pará. ingresa allí. Entonces, partimos del desconocimiento en la discusión y No, muy el punto preocupante. es que Bien. cuando Se se nota que no establecen estuviste- medidas cautelares, se cuando nota se que no establecen estuviste medidas en la cautelares discusión. diciendo que hay por no, una denuncia de no, una, se de ve- una se nota mamá que no estuviste frente en a la un papá discusión, y a ese papá le exactamente. ponen denuncias, le ponen medidas Exactamente. cautelares hacia la madre. hacia la madre, Porque no. claro, lo que no se tiene en cuenta es que ese niño pudo perfectamente Sí se haber... tiene en cuenta, porque va a haber un defensor que lo interrogue o se entreviste con los dos padres, va a haber psicólogos que hagan informes. Es más, yo me Pasa adelanto a que es decirte... imposible. Hay quienes Es entienden que igual de todas imposible, maneras sí. es negativo para el niño. Bien. Si ahí Y el de juez allí va a que decir sea- que no. Y de allí que no Bien, se muchachos, si no las acepte, digamos, invitadas llevarlo adelante. no hablan. Vos sabés, porque al final te No, no preguntaron terminé. 3, 4 No preguntas y pude después vamos entrar como en Tino fondo. antes de cerrar el bloque. Bueno, Redondeame, voy con ella, cerramos el bloque Redondeamos. y todo lo que quieran hablar los demás. Cuando se habla- Sergio, perdóname, en el próximo bloque, ¿ok? No hay problema. Disculpame, No hay adelante. problema. Sí, perdona, me parece dos cosas. dale. Me parece muy atinado decir que de aparte del proyecto no se habla. Cuando se habla de denuncias falsas, se arrincona la discusión. Cuando se habla solo del artículo 4, se arrincona la discusión. Y este proyecto, al arrinconar la discusión sobre este proyecto, dejamos de lado aquellos casos a los que también se refiere el proyecto, que son las situaciones donde los padres se separan y donde con el poder de veto, por estar enojados entre ellos, basta que uno de los padres diga no comparto la tenencia, por lo general la madre, nuestro código del niño y de la adolescencia automáticamente le da la tenencia ¿a quién? A la mamá. A la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie pide lo que no quiere. Hay padres que quieren hacerse cargo. Entonces, con el enojo, en una situación de enojo, es muy fácil poder evitar aquello que puede ser mejor para el niño en el caso concreto. ¿Será la tenencia compartida? Sí, puede ser. Quizá no, porque este proyecto lo que le dice al juez de familia es que va a valorar un montón de parámetros y, de hecho, el actual artículo 35 del Código de Niñez y Adolescencia, ¿saben en qué lugar menciona al niño? En el literal C. Este otro proyecto, ¿en qué lugar menciona la voz del niño? En el literal A. Porque lo primero que tiene que hacer el juez es escuchar al niño, que tiene obviamente derecho a expresarse y también derecho a ser tutelada la libre expresión de su voluntad para garantizar que ese niño no está siendo manipulado. Entonces, acá discrepo en un giro de expresión. No estábamos pensando en los padres, estamos pensando en los niños que no tienen la culpa. Yo digo el ejemplo padre infiel, se separan los padres y la madre enojada dice, no comparto la tenencia. ¿Por qué? Quizás ese niño esté necesitando y sea lo mejor para él, y si las condiciones familiares lo permiten, y estudiados todos los parámetros que establece este proyecto de ley,
es lo mejor para el niño la tenencia compartida. Si no es lo mejor para el niño, el juez no la va a decretar, porque no es de precepto en este proyecto. Bien, Cecilia. Sí, yo volver a centrarme y compartía, decía lo que decía Río, que en realidad estamos hablando de adultos y no estamos hablando del centro, que no es la ley integral de violencia de género, es la ley de tenencia compartida de corresponsabilidad en la crianza. Yo voy a leer de UNICEF porque capaz que me creen más UNICEF que lo que pueda decir esta diputada de izquierda. UNICEF nos llamaba la atención, decía, el artículo 4, literales B y C del proyecto de ley, modifica el artículo 35 bis del Código de la Niñez y Adolescencia y prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño. Resulta preocupante que la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños. Y acá está lo que decía Ríos y está la preocupación que decían todas las delegaciones además. Es importante señalar que las demoras en los procesos judiciales no se deben a las normas vigentes, sino a las dificultades de la práctica y falta de recursos para su implementación. En la búsqueda de una mejora no debería aumentarse el riesgo de exposición de los niños a la violencia de ninguna Ahora, lo que dice UNICEF, índole. perdóname, diputada, disculpe, creo que va bastante rumbeado lo que traté de expresar de manera muy... Capaz que se me deja quiero completar un poquito. Simplemente esto. Dice UNICEF, en el afán de la mejora se corre un riesgo. En el afán de mejorar lo que está pasando en el Poder Judicial, se corre un riesgo de que el juez pueda hacer un dictamen que exponga al niño. Esa es la discusión. Pero acá no hay una discusión de otro tipo. Algunas situaciones que podían ser injustas y que él las decía. Pero todo eso, diputada, es retórica. Nosotros podemos acá opinar lo que sea, pero al final el que decide es el juez. Y el juez comete errores, ¿sí? Basado, además, quiero hacer capaz que me dejan completar, sí, porque a la única que no han dejado completar lo que quiere expresar es a mí. No es así, pero igual. Pero está bien, ¿no? Termine. Adelante. Por lo menos una idea. Que capaz que algunas situaciones que son injustas, en realidad le crean una falsa expectativa con esta ley, porque todos los que concurrieron dijeron que los recursos no están. No es cierto, Alexandra, que se hayan creado los cargos. De hecho, los defensores de oficio están en conflicto porque los cargos que se crearon no se proveyeron. De hecho, quería decir hoy, Paysandú está peleando con Salto a ver si hay un juzgado más de violencia de género que no se ha creado. Tacuarembó con Rivera a ver si se crea un juzgado especializado, cosa que no existe. Y están desbordados. Tendría que haber más juzgados especializados en violencia de género que no hay. Tendría que haber más defensores de oficio que no hay. Tendría que haber más técnicos y equipos multidisciplinarios que no hay. Por lo tanto, si no hay más recursos, los 120 días que se les da a los jueces ya dijeron que no lo van a poder cumplir. O sea que se crea la ley y si no le dan los recursos, no se va a solucionar. Y lo otro que quería decir con respecto a algo que estableció Dayana, con respecto a los 8 parámetros, UNICEF, para no decir que habla esta diputada de izquierda y de Frente Amplio, dijo, nos preocupa que la exposición de los niños a situaciones de violencia no se encuentre entre los parámetros detallados a evaluar por el juez en el artículo 3 del proyecto de ley, ni se incluya en el artículo 6 de forma explícita como motivo particularmente grave para la suspensión de las visitas de los progenitores a los niños, las denuncias de violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo que surge del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y después habla de las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos. Acá estamos hablando, sí, de niños, niñas y adolescentes. No estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género. Una aclaración para Alexandra bien chiquita, porque me parece que ahí yo acá no catalogo si es de izquierda o de derecha. La ley de género en su artículo 2 y en su artículo 9 establece a todos los niños, niñas y niños víctimas de violencia. Y en familia especializada en general siempre se tratan igual y bajo la ley 19.580. Digo,
porque eso también en la práctica me parecía una precisión para hacer. Muy bien, quiero decirles que en Castro no bajaron los precios, los demolieron, porque llegaron las demoledoras de Castro. Llévate todo lo que necesitas con hasta un 50% de descuento. Solo por 6 días, del viernes 21 al miércoles 26 o hasta agotar stock. Encontrá las demoledoras en todos los locales por el 0800 8308 o en castro.com.uy y te lo llevan a tu casa. Sergio. Estoy acomodando justamente mis queridos frasquitos de colágeno Duo Abies porque es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2 L-carnitina Candipure. Una sola toma diaria en cápsulas vegetal Bicaps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. La fórmula, con el respaldo de Lonza Suiza, cuando elegís Laboratorios Abies, estás eligiendo natural con calidad farmacéutica. Bueno, muy bien. Este 1 de mayo vuelven a prenderse todas las parrillas del país y como no podía ser de otra manera, también vuelven los chorizos extra XL de Centenario. Grandes como la alegría de que este 1 de mayo caiga un lunes y porque se lo merecen, va sin IVA. Feliz día, laburantes con chorizo Centenario, creadores de buenos momentos. Ahí estamos viendo, sin IVA para primero, creo que los extra XL de Centenario. Pausa y ya seguimos, queda un montón de cosas para hablar, quedaron un montón picando por ahí, así que pausa y seguimos en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. La humedad. Nissan X-Trail iPower. 900 kilómetros de autonomía. Un eléctrico para que llegues lejos. Un minuto pasan de las 10 de la noche. Les quiero decir que con Splenda podés disfrutar del sabor más dulce y sin las calorías del azúcar. Y eso es bueno. Reducí el consumo de azúcar. Más que un endulzante es Splenda. Sergio, querido. Sí, quiero decirles absolutamente a todos que el Plan Plus de Centel brinda tranquilidad ante un problema importante de los adultos mayores, las caídas bruscas con imposibilidad de movimiento. Al detectar un aumento de la velocidad en la caída con posterior inmovilidad, este sencillo pulsador realiza la llamada al centro de atención de Centel. No necesita cargar su batería, lo podés llevar siempre contigo, inclusive bajo la ducha. Podés probarlo sin costo alguno por 2 meses. Comunicate al 0800 87 18 o por el WhatsApp desde www.centel.com.uy. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Bueno, muy bien. Quiero decirles que el 27 y 28 de abril vuelve Marketers, Congreso Internacional con contenido de calidad para el mundo empresarial. 20 expositores internacionales y un taller de 3 horas de ventas digitales con la mayor referente del mundo digital de hoy, Vilma Núñez de Estados Unidos. Innovación, chat, GPT, automatización de marketing, estrategia, liderazgo, customer, experiencia, nuevas economías, son temas que abordarán esta edición. Así que ya saben, las inscripciones son en marketerslatam.com. Mirá. Marketers 23, un día de tendencias y tecnología de marketing en Radisson Montevideo y una jornada de campo, estrategia y reflexión en Chacra La Redención, jueves 27 y viernes 28 de abril. Un nuevo Marketers está en la agenda. Muy bien, 3 minutos pasan de las 10 de la noche y ya nos vamos a meter de vuelta en tema. ¡Epa! La rompió el oído. ¿Cómo anda? Volvió, no puedo creer. Carlos Roberto, el hombre de los números. ¿Qué cifra nos trae para analizar? ¿Cómo anda? Ahí está bien, tiene brillo, ahí está todo perfecto. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Se lo escucha bien? ¿Se me escucha? No se escucha, pará, a ver si tenemos... A ver, no se escucha. No se me escucha. Para un segundito que ya lo vamos a solucionar. No se me escucha. Hola, aló, comunidachi. No se me escucha. Aló, comunidachi. Bueno, le hablo acá porque venimos con todos los números. ¿Sale o espera acá o viene acá, habla acá, lo que quiera Me quedo acá, ¿qué hacemos? Yo veo números interesantes. Sí.
Estoy afuera del estadio. Saca nomás, me Mire lo dice que que le van a saca, dar. que creo que Mire después lo el que le van a micrófono. traer. Ahí Ahí me lo da, ahí me lo Ahí da. viene. Ese es el que siempre salva. Ahí está, el de mano. Bueno, muy bien. Ahora sí, Todos. bien. ¿Cómo Nuevamente anda? me pueden aplaudir. Buenas noches, vengo con los números. Vamos a analizar qué tal, cómo le vamos. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. El otro día quedó una conversación pendiente acá, que quedó flotando en el ambiente. Y hoy vamos a descifrar la edad de Julio Ríos. No, Sigue el bullying. No, bueno. Vamos a sigue el descifrar. bullying. No, después no. se la agarra conmigo, ¿vio? Después se la agarra conmigo. Esto es culpa del Piña y de Cancela. Usted Sí, va a por la revelar ropa. la edad de Julio, eso sí que es un secreto mejor guardado. Es Siete el secreto ya. mejor guardado de la televisión uruguaya. Exactamente. Vamos a comenzar. Vamos a recorrer todos estos números para llegar al número final. Hoy vamos a saber entonces la edad posta de Sí, Julio. pero voy a Ríos. mirar yo Muy porque bien. estoy afuera del estadio y va a hacer cualquier cosa. Venga, Ah, venga. me voy a sentar acá. Siéntese ahí, Ah, siéntese ahora, ahí. Muy bien. A ver si ve el gol Muy de bien, Peñarol sí, en el perfecto. último minuto. Qué golazo que hizo, ¿eh? Vamos a comenzar entonces a analizar. A ver. Empezamos con el 73. Sí, Que ¿qué? es la edad que dijo que tiene el señor Sergio Puglia. Muy bien. Que está ahí. Sí, sí, 73. 73. Muy bien. Más 38. Sí. Que es la edad de nuestra queridísima Patricia Madrid. 38. señor. Declarado. ¿Es así? Es así. Estamos bien. Vamos a llegar, ¿eh? Excelente. No sé. Bueno, más 15. Sí, ¿qué? Este es un número importante. ¿Cuál? Es la temperatura mínima del día de hoy. Bueno, está bien. Bien. Veníamos con edades de los compañeros como con la temperatura. ¿Qué está bien. Nada que ver. Bueno, ¿qué tiene que ver? Vamos a llegar al número. Vamos a ver. Más 440. 440. Esto ¿qué? puede cambiar segundo a segundo. El dólar blue en Argentina. Ah, no puede ser cualquier cosa. Ya puede estar en 41, 42, 43. Bien. Más 0. Cero. Son los puntos de Peñarol en la Sudamericana. Bueno, esto lo hizo para darle palo a Peñarol porque no sumaba nada. Si no proponía el número y era lo mismo. Bueno, pero este sí. ¿Qué es? Son los hinchas de Peñarol que me están puteando en este momento. Ah, que son 7.386. Y se queda corto, se queda corto. Y me Está queda corto. concatenado. Muy bien. Está concatenado. Muy bien, muy bien. Exactamente. Seguimos. ¿Me sigue, Julio? Perfecto. Más 33. Está Este es un número sudando, importante. está Está sudando. Sabe que vamos a llegar al número. Está nervioso. Más 33. ¿Qué son? Los orientales. 33 orientales. Está muy bien. Más El pintor. 10. 10. Los 10. Mandamiento. Mandamientos. Muy bien. Correcto. Muy bien. Más 7. Los 7. Los Enanitos. Bien. Todo esto tiene que ver con usted, ¿eh? Más 50. Esto más que nunca tiene que ver con Julio. Las sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Opa. La sombra de Grey. Más 100. Sí. Este número también. Son ¿Qué es? 100 gramos de mortadela. Ah, ¿pero por qué? Porque sí. digamos. 100 gramos Bien. mortadela. Todo tiene que ver. Le Todo dio tiene Que que comés todas las ver. mañanas. Todo ¿Esto tiene que cuánto ver. da? Esto da 8.152. Bien. Menos 8.090. ¿Qué son? Que son las horas que ha tomado Julio Ríos cama solar. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto? No, yo no tengo nada que ver, Julio. Nos da ¿Sos responsable, Piña? 62. Bueno, Con un margen de error de más o menos 12 meses. puede Puede ser tener 63 o puede tener 61. 62. ¿Es así? No. Es así, está enojado, es así. Lo logró. Portales, este es el número 62, la edad de Julio Ríos, No lo va a reconocer. que está mucho peor de lo que debería estar. No, si esa está la edad que tiene, está entero. Está entero. Vio que ve que viene y genera un tío Es bárbaro. un botón, aparte es un botón. La verdad, sinceramente. Y la mortadela no tiene absolutamente nada que ver. Ahí metió números que no tienen nada que ver. Él metió a los de Peñarol también, que eran los que le quería pegar. Me utilizó a mí para pegarle a Peñarol. Muy mal. Se hace el Eso fino, fue lo pero que- este come mortadela. Buenas noches. 62, bueno, muy bien. Pero igual la mortadela es un gran fiambre. Fascina che. la mortadela. La mortadela La es- mortadela es uno de los más grandes fiambres del mundo. cual. Así que, Sí. por favor, no vamos a... Por Dios. Bueno, me toca Sí, entonces. adelante, Sergio. Bueno, mira, después de 1 hora de programa... 1 hora y 8 te diría. O 1 hora y 8 minutos de programa. Hemos estado hablando de violencia de género, de política de género. Hemos escuchado que hay informes técnicos y que directamente hay leyes que fueron aprobadas pero sin absolutamente ningún presupuesto. También hemos hablado de la realidad. ¿Cómo se aplica? Porque una cosa es el derecho, la ley, el marco en el que se genera y los motivos por los cuales se generan y se crean, y después cómo se aplican. Porque hay una independencia técnica, hay además distintas bibliotecas, hay directamente un camino por el que transitan aquellos que se prepararon para la aplicación de la ley y que no se puede dudar de su idoneidad, pero tampoco podemos desde ningún punto de vista pensar que es alguien que es como una caja que realiza acciones y que no piensa ni tiene
tiene sentimientos. Después hemos estado preocupadísimos porque hemos estado hablando de la politización y acá no hay politización. Primero y antes que nada somos todos seres humanos, vivimos en una sociedad bajo un marco social y ese marco nos permite politizar. Y todo lo que hemos estado hablando durante toda esa hora es política. De un bando o del otro bando, de una influencia desde el punto de vista filosófica, política y de otra, y directamente, es decir, eso también condiciona el posicionamiento frente a el hecho de la creación de una ley o de otra ley. Así que politizar los temas no es malo. Primero y antes que nada porque vivimos en una democracia y la politización lo que hace es observar las distintas y el pluralismo de las distintas opiniones y directamente te permite la libertad de expresión y todas esas montón de organizaciones que fueron presentes y se presentaron para dar las opiniones, opinaron antes de las modificaciones de lo que se aprobó. Así que directamente esas opiniones ya no tienen valor. Tendrían que volver a opinar todas de vuelta después de la modificación que se le hizo al proyecto que se aprobó. Así que yo lo único que quería, de alguna forma, es que tampoco podemos ser tan idealistas, románticos y pensar que esto es una maravilla desde todo punto de vista lo que hoy se aplica, porque no podemos dejar de reconocer que hay un montón de padres que nunca, por distintos motivos, pudieron ver a sus hijos en un proceso de divorcio. No podemos dejar de ver y de pensar que hay un montón de mujeres despechadas en un momento de separación por distintos motivos que directamente dicen y declaran un montón de cosas. No quiere decir que no haya violencia doméstica, que no quiere decir que no haya violencia contra la mujer, contra los niños y los adolescentes. No quiere decir nada de eso. Todo eso existe, pero tampoco vamos a ser tan ilusos de pensar que una mujer despechada o un hombre que quiere vengarse de un montón de cosas pueden hacer denuncias que no corresponden. Y todo eso lleva un proceso. Y aquí, toda esta reunión en este bar, que no es para uno pues sentarse en el podio, sino para intercambiar, porque se molestan cuando los cortan, y yo no entiendo por qué vienen a una polémica en el bar, porque la polémica en el bar es justamente en el ida y vuelta, taca, 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 taca. Entonces, directamente, hemos estado hablando de un montón de cosas menos de los niños. Eso era lo único que quería decir. Bien, entonces por acá. Sí, yo quiero a ver, sigo insistiendo en un aspecto que me parece absolutamente sustancial. Más allá de las buenas intenciones que puedan existir en las leyes, después llevarlas a la práctica y tener los instrumentos como para poderlos ejecutar, porque hay padres... A ver, Dayana habló de cierto tiempo de los procesos y yo recibo acá mensajes y me consta en un par de ellos que son excelentes padres, que han tenido problemas para ver a su hijo. Excelente. Yo no estuve en la interna de la familia, ni puedo decir, porque cada vida es un mundo y cuando se cierra la puerta uno puede ver caras pero no corazones. ¿Correcto? Lo que sí te quiero decir es que son excelentes padres, tratan de cumplir a full con todo lo necesario y sin embargo han sido rehenes de una determinada situación. Entonces digo, más allá de las buenas intenciones, el que haya en el Poder Judicial la gente suficiente, adecuada, Julio, preparada... Quiero aclarar una cosa, porque ahora en los últimos tiempos estamos viendo de que en el Poder Judicial no hay suficiente gente ni recursos. En el Poder Legislativo no hay esto. En el INAU no había suficientes técnicos y tampoco había suficiente cosa. Entonces no hay nada suficiente en ningún lado. No, entonces ahora pasa, todos reclamamos. De ahora, y yo me pregunto, si no tenemos memoria, no miramos para atrás, porque todos esos institutos vienen funcionando desde la generación, de la creación de la República. Yo quisiera saber, ahora es donde estamos con el problema de que no hay suficientes recursos para nada. Y los últimos 30 años, ¿qué hicimos? Pero a ver, yo voy más allá de ¿Dónde estaban los técnicos y los puristas y los que piden todo lo que piden hoy? A ver, está bien que todos hacemos política de alguna manera, de una forma u otra, todos terminamos haciendo política. Eso es inevitable. No es lo mismo que partidario. Pero, ¿no? Exacto. No es lo mismo que partidario, correcto. Pero lo que yo quiero decir es, los tiempos son fundamentales, los tiempos son esenciales, más allá de las buenas intenciones, más allá de las leyes que tienen que ayornarse, todo eso es fenómeno. Porque hay leyes que tienen 90 años en este país. Está de más decir que el Uruguay de hace 90 años atrás no es el Uruguay de hoy. Entonces digo, poderlas ejecutar
que los padres no tengan que estar sufriendo y los niños tengan que estar sufriendo. Porque la verdad, sinceramente, si vos tenés que estar 8 meses esperando para ver a tu hijo, eso es terrible, está bien, es dramático. Yo tuve el privilegio de que conté con padres espectaculares, que nunca en mi vida me llenaron la cabeza en contra de mi madre, en contra de mi padre. Al contrario, tomé una decisión yo porque la quería tomar y me fui a vivir con mi abuela. Ni mi madre me hizo un problema, ni mi padre me hizo un problema. Al contrario, anexé mucho más familia, anexé más cariño, pero es una situación personal, no es la situación que viven muchos. Ahora le quiero preguntar a la diputada directamente, he hecho un poco esta reflexión, ¿no? De los tiempos de la justicia, que me parecen elementales para poder hacer justicia. Bueno, pero desde enfrente a esta posición de esta ley, que puede ser de la diputada, por ejemplo, se dice que este es el preámbulo a derogar el tema de la ley de género. ¿Usted me está preguntando? Sí. Ese es otro tema. No, pero ese tema no estuvo en la discusión y en el encare de este proyecto. Es colateral, porque sí, lo que pasa es que por aplicación de la ley de violencia de género, con principio precautorio, que es lo que señalaba Dayana, sin pruebas, sola llamada de la policía al sistema judicial, bajan las medidas cautelares. Entonces, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Habrá que arreglar? Ese es otro tema. Existe, hay que respetarla y funciona el principio precautorio porque se tiene que tomar las medidas respectivas frente a una denuncia y evitando los riesgos. Eso está correcto. El problema es qué es lo que queda en el medio. Baja la medida cautelar y no diferenciamos si es violencia psicológica, si es violencia económica, si es violencia física y quién, porque está muy mal hablar de las cifras generales y no discriminar endilgándoselas el 100% al padre. Porque cuando se habla de las cifras generales de esa violencia, de violencia que se denuncia, parece que se las estuviéramos endilgando todas al padre. Y si uno se toma el trabajo de ver las cifras, que en realidad fue un ejercicio de análisis de esas cifras, de las cifras que da el CIPIAF, que me interesó poder leerlas, yo advierto ahí que en el caso del maltrato físico, de 10 casos, 4 es el padre, 3 es la madre y el resto es el resto del entorno familiar. Una pareja de la madre, del entorno familiar, pero 4 el padre. Entonces la violencia es transversal y muchas veces es propia de hogares disfuncionales, que sus peleas las judicializan, no las saben resolver. Y los propios abogados, con la mano en el corazón, son los que dicen jugá y ganá, meté la denuncia que en la noche no lo tenés en tu casa. El niño no tiene nada que ver con esa situación. Que se haya aprobado este proyecto no significa desproteger al niño. ¿Por qué? Porque nadie está diciendo, nadie está sacando al juez de urgencias, ni a las medidas cautelares, ni a las medidas iniciales. No se lo que está nada de lo que diciendo, había. ¿cómo? No se borró nada de lo que Eso no había. se borra. Lo que se está diciendo es la situación del niño. El juez de familia, sede natural, va a tener más herramientas y mucho más tiempo que una audiencia que dura 10 minutos. ¿Cómo el juez de urgencia en 10 minutos puede valorar si la situación es real, si no es real, si afecta al niño, si no afecta al niño? Si hay riesgo, quiero dejar en claro esto porque el proyecto lo dice, si hay riesgo, el juez no va a tomar medidas que desprotejan, no va a poner en contacto al niño con el posible agresor. Lo que dice acá es, si el juez, con un defensor del niño, con peritos y con más tiempo, porque en sede de familia es más tiempo, se pone hasta un plazo para que no se vaya más, 120 por 30 más tiempo, va a poder ponderar qué es lo mejor para el niño. Sí, ahí vamos a tener un problema que son las notificaciones, porque parte de lo que hablaban de las demoras tiene que ver con que a veces las pericias no se pueden hacer porque ni siquiera son notificadas. Yo tengo un caso en donde hace un año 3 veces ya pedimos que se volviera a notificar porque no se notificó al padre para la pericia y el juez de familia está esperando para ver si vuelve a ver a sus hijos después de 3 años porque no lo notifican para una pericia. O sea, son muchas los problemas en el sistema. Quisiera simplemente, un segundo, pero yo me permito discrepar con lo que dice la diputada Insaurralde respecto a el que un progenitor tenga un caso, digamos, o ejerza violencia de cualquier tipo frente al otro progenitor
y el niño, digamos, no tenga nada que ver, o sea, el niño es testigo de esa agresión. No fue lo que dije. Ah, ok, bien, entonces aclaremos. No, yo no fue lo que dije. Bien, te agradezco mucho porque aclaremos. no fue lo que dije. Porque el niño, digamos, perfectamente es testigo puede ser testigo de una agresión de uno hacia el otro y de alguna forma es víctima colateral también de esa violencia. Por supuesto, pero tengamos presente que cuando el juez de urgencia baja las medidas cautelares, después cesa la situación de violencia porque se saca el contacto del padre con el niño. Por lo tanto, esa violencia que pudo haber vivido, en el caso de que hubiera sido una violencia física o una violencia emocional, que pudo haber vivido por estar en ese entorno, partiendo de la hipótesis de que la denuncia es válida, ¿no? Sí, sí. Partiendo de esa hipótesis y manejando estas situaciones. Bueno, una vez que cae la medida cautelar, el padre sale de la casa, por lo tanto esa situación de violencia no se mantiene. Entonces, la ley de violencia de género establece que excepcionalmente... No se mantiene, pero estuvo. Estuvo. Pero y hay un riesgo latente. Puede haber un riesgo latente. La situación de violencia por reflejo emocional no significa que haya allí maltrato físico, insisto. Que tú protejas al niño de una posible agresión por parte del padre, tengan presente de que las cifras indican lo que indican que les acabo de señalar. La mayor violencia proviene cuando el padre no está, porque proviene de personas ajenas al padre que son también del entorno familiar. No, la mayor cantidad de denuncias y de los casos usted remitió al padre. No. En segundo. No. Dijo 4. 4 de 10. 4 de 10. Y el resto... pero digo... de la situación en el entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa si el niño queda 4 del padre y 3 de la madre, o sea. Claro. 4 del padre y 3 de la madre. Y el resto... Estamos ahí. Entonces, tú protegés por el riesgo, principio precautorio también el padre, resolvés la medida cautelar 180 días y le privás de ese resorte de contención y resguardo que son los otros ojos por las dudas. Y puede estar pasando que ese niño esté expuesto a violencia también de la madre, también de la pareja de la madre y también de su entorno. ¿Por qué tiene que el juez de urgencia valorarlo? Lo que tiene bueno este proyecto es que introduce la presencia del juez, del defensor del niño desde el momento cero. Bien. De una, el juez de urgencia va a tomar en consideración lo que diga ese defensor. Cecilia. Sí, yo me voy a referir a un aspecto que ese sí fue central, que habla solo de los niños y las niñas, que fue la Delegación de Clínica de Psiquiatría Pediátrica y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UDELAR y la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay y Psiquiatría Pediátrica. No podemos decir que tienen ideología de género, primero que no existe la ideología de género, y se refirieron únicamente a la violencia hacia los niños y niñas. Y en realidad este proyecto lo que está buscando, tendría que buscar, y lo que nosotros decimos que no lo logra, es que una vida libre de violencia hacia los niños. Y en realidad, miren lo terrible lo que decía, cuando piden que se tomen en forma urgente las medidas cautelares hacia los niños violentados, porque saben lo que tienen que hacer las pediatras y las psiquiatras en pediatría en el Hospital Pereira Rosell, internarlos, porque la única forma de protegerlos es estando hospitalizados. ¿Y saben cuánto es el tiempo en que los niños permanecen internados en promedio? De 3 a 4 días. ¿Saben cuánto tiempo tienen que estar hospitalizados los niños que tienen presunto abuso sexual? 14 días como medida de protección, porque como no se adoptan las medidas cautelares, ellas como forma de contención los tienen hospitalizados 14 días a los niños mientras no se adoptan las medidas cautelares. Entonces, ellas manifestaron que esta ley y el artículo 4... Ellas deben ser mujeres y hombres, supongo, ¿no? No, ellas las que fueron son clínicas, ¿no las conocés? A la doctora Gabriela Garrido, la profesora titular de Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, doctora Sandra Romano, y la doctora Magdalena García Trovero. Son excelentes. La doctora Gabriela Garrido acaba de dar los últimos números que son terribles en materia de abusos sexuales. La pareja de la madre es el mismo porcentaje pero que el acá padre de abuso no sexual. toca el tema del abuso sexual. Sí, toma el tema del abuso sexual y de las violencias, y específicamente se refieren al artículo 4 y lo que significa la necesidad que se adopten las medidas cautelares. Y ellas lo que refieren es al tema de las medidas cautelares y la necesidad de que se
se escuchen a los especialistas. Y por eso, con respecto a la posibilidad de que se mantengan las visitas, aun cuando haya medidas cautelares, la doctora García pone un ejemplo que para mí fue uno de los que más me conmovió. Ella dice que tenía un caso, que lo manda el Poder Judicial, ¿no? Hacer la pericia. Uno de los chiquilines que estaba periciando, cuando tenía que volver a ver a su papá, le decían que tenía que hacerlo en una plaza pública. Y bueno, entonces él dijo, bueno, lo voy a ver, pero lo quiero ver con un policía y con mi perro al lado, porque esa era la única forma que ese chiquilín se iba a sentir seguro. ¿No es demonizar un poco, perdón, diputada, más allá de que lo que estoy contando es terrible? Por eso digo, acá la clínica, la psiquiatra lo único que hacían era referirse a situaciones de violencia que le pasaban los chiquilines. No, está bien, está correcto, pero digo, ¿no es demonizar un poco también al hombre? Ojo, porque realmente deben haber muchos que en este momento nos están mirando y la verdad que se deben indignar, porque de la misma manera que hay padres muy malos, hay madres que tampoco ejercen el rol de madre como lo deberían ejercer. Que prostituyen a los hijos también, ¿no? Que prostituyen a los no hijos. tengas la más mínima duda. Y la explotación sexual es un 17% de las madres. Cuando hablamos de un niño, a ver, Alexandra, pero estamos para que lo tenga claro el que nos está mirando en este momento. Otra cosa, que aparte cuando son niños no es prostitución, es explotación sexual de niños. ¿Dónde está escrito que las visitas se mantienen cuando hay riesgo para el niño con un padre agresor? ¿Dónde está escrito? ¿No lo dice? El 4 lo dice. ¿Lo dice que se valorará? Si hay riesgo, y menos ante una denuncia de abuso sexual. Eso me parece gravísimo instaurar eso. Si no hay riesgo o no. A ver, ¿estamos desconfiando de la pericia de un juez de familia? ¿De su carrera funcional? Porque pasando raya, ¿estamos desconfiando de la capacidad de un defensor del niño para poder defenderlo y poder ser fiel al niño y tener independencia de criterio? ¿Por qué se adoptaron las medidas cautelares? ¿Dónde dice que no van a haber pericias en el juzgado de familia? Lo que estamos diciendo es que en el juzgado de urgencia son apenas 10 minutos por principio precautorio para resolver si es bueno o no para el niño. Pero eso se va a valorar. No se restituye, no se mantiene en las visitas, ni se mantiene la tenencia. ¿Cuándo cambia esto? Por ejemplo, ahora va a senadores lo termina, como se le hicieron modificaciones, pasa a senadores, ¿correcto? ¿Quiere que le diga cómo se hicieron las modificaciones? Enseguida me lo dice, pero le pregunto para la gente cómo que se hicieron las modificaciones y van a ver qué responsabilidad. No, está bien, y está bueno, yo se la pregunto. Y ya le queda planteada la pregunta. Pero digo, hablamos muchas veces de cosas técnicas y está bueno también a veces bajar un poco y ser más directo y más franco con quien nos está mirando, que no todos tienen tanto conocimiento, como a veces no tenemos nosotros tampoco de todos los temas, ¿no? Esto va a senadores ahora. Senadores lo aprueba. ¿Cuándo entra en vigencia concretamente? Y básicamente dentro de todo ese trayecto que van a tener de aquí en más los padres, ¿cuándo esas modificaciones que usted marcaba anteriormente comienzan a ejecutarse? ¿Cuándo va a cambiar este escenario desde lo teórico, por lo menos? Y cuando sea ley, se promulga. Está bien, pero ¿cuánto puede demorar esto? Y de inmediato se aplica la norma. Correcto. ¿Cuánto puede demorar en senadores esto ahora? No. Bueno, ahí depende de senadores. Indudablemente habrá interés en poder sacarlo antes posible en un proyecto que viene tanto tiempo de atrás. De senadores, además, senadores ya, por la Constitución, al haber sido modificado en diputados, ya no puede introducirle modificaciones. Por lo tanto, se levanta la mano, se aprueba o no se aprueba. ¿Puedo decir algo como fue? ¿Cómo no? Nosotros se trató el 28 de diciembre en diputados. Desde el 28 de diciembre hasta ahora se estuvo tratando en la Comisión de Constitución y Códigos. Ahí se nos dijo que no podíamos cambiarle ni una coma, como venía del Senado. No es verdad. Es verdad. No es verdad. Es más, el diputado Luz, integrante de la coalición, presentó un conjunto de modificaciones y no le llevaron ninguna porque no se podía modificar nada. El 11 de abril se trató de aprobar, se corrió una semana más porque en realidad estábamos empatados en votos. Entonces, en esta semana, el 19 de abril, se nos convocó a sesión extraordinaria. La diputada Insaurralde hacía el informe en mayoría y yo hacía el informe en minoría.
comenzábamos la sesión a las 11 del mediodía, a las 12 al Frente Amplio, el coordinador del Frente Amplio le lleva por WhatsApp las modificaciones al proyecto de ley. Ustedes se imaginan que yo había empezado a hacer el informe y no tenía las modificaciones, tuve que hacer el informe al proyecto de como había salido, sin conocer cuáles eran las modificaciones. ¿A ustedes les parece que esa es una forma de legislar seria? Me parece increíble. Pero ustedes no tienen como diputado la posibilidad de impugnar eso. Nosotros pedimos que volviera a la comisión. Primero, porque ni siquiera hicieron las modificaciones. Las modificaciones son las que introdujo la diputada Rosselló, ¿verdad? No, a nosotros nos dijeron... toda la coalición. Toda la coalición. Pero yo le pregunté a dos legisladores... Yo le pregunté a dos legisladores que integran Constitución y Código del Partido Nacional si ellos habían participado y no. Es más, 2 diputados del Partido Nacional nombraron quienes habían estado en estos cambios y 2 diputados del Partido Nacional que integran Constitución y Código no participaron de los cambios. Entonces lo lógico era, bueno, ¿para qué trabajamos en Constitución y Código si después no pudimos participar de por lo menos de cuáles eran las modificaciones? Nosotros intentamos que fuera de nuevo a la comisión, por lo menos para leerlo. Yo lo catalogué a eso, y de una gran como desprolijidad. una chicana parlamentaria. De una gran desprolijidad. Yo entiendo que en este ámbito de una gran desprolijidad. Cuando nosotros terminamos de pulir ese texto, que en realidad no le cambia el ADN, lo que hace es clarificar aspectos procesales para que todo el mundo tenga claro que allí cuando el texto original decía juez, a qué juez nos estábamos refiriendo y cómo iba a pasar el juzgado de familia. Entonces, ese tipo de cosas, la comita, la palabra... No, habla del juez de familia, el juez de especializado. Transmito lo son siguiente. cuestiones técnicas, no es la modificación que se introdujo por la diputada Rosselló. Son cuestiones técnicas. Sí, algunas cosas... La diputada Rosselló introdujo modificaciones. Se introdujo modificaciones y otro lo que hicimos es abrir un poco el 4 como para que quedara más claro y que pudiera darle comodidad para que pudieran votarlo a aquellos que tenían dudas, ¿verdad? Despejadas las dudas, accedieron a votarlo. Ahora bien, usted sabe, diputada, que el reglamento, el artículo 65 del reglamento de la Cámara de Representantes, y es cosa de siempre, se presentan modificativos y sustitutivos durante la discusión parlamentaria. Es decir, tenemos un proyecto, tenemos un informe, y cuando estamos por votar, estamos introduciendo que es un papelito con un formulario, con el texto, y lo firman aquellos que lo proponen. Y se valida y se agrega, porque muchas veces los consensos se construyen hasta en el propio plenario. Ustedes tuvieron como Frente Amplio el texto definitivo en el mismo momento que lo tuvo el resto de la bancada del Partido Nacional. Y me imagino que la del resto de los partidos de coalición. No lo tuvieron antes. ¿Por qué? Porque extremamos los tiempos y porque fue necesario seguir conversando y puliendo el texto para estar tranquilos de que estábamos aprobando lo que todos querían que se quería aprobar. Así que el que lo escucha de afuera dice que es prolijo. Ahora, el reglamento de la Cámara de Representantes no solo es lo que establece, sino que además es de todos los días y en todos los proyectos. No, bueno, está bien, pero, perdón, ¿Sí? pero voy a hacer simplemente una aclaración. Esto no es, digamos, un proyecto para denominar una escuela con determinado nombre, ¿no? En todos los proyectos, incluso un proyecto y muy importante con un tema bastante serio. Sí, por supuesto. Entonces, uno lo que espera como ciudadano es que mínimamente los proyectos tengan un determinado, más los grandes, determinado nivel en calidad, digamos, parlamentaria, desde el punto de vista legislativo, porque después, si no, pasan los horrores que hemos visto con algunos proyectos de ley a lo largo de los últimos años. Tuvimos un cuarto ¿no? intermedio como hasta las 6 de la un montón. tarde, porque el Frente Amplio se tomó, y obviamente lo respetamos, hasta que después que estuvieron los informes pudimos comenzar con el plenario a las 6 de la tarde. Pero ¿cuál era específicamente para trasladarle, digamos, a quienes nos están viendo el apuro, digamos, o la urgencia por sacar este tema ahora y no, por ejemplo, estirarlo una semana más para... Porque era llover sobre mojado. En primer lugar, nosotros estamos absolutamente convencidos de que el proyecto era garantista, se había trabajado, se recibieron 33 delegaciones, se escucharon, se decidió en comisión y por lo tanto sabíamos que la postura del Frente Amplio es negación por negación. ¿Y la del Partido Independiente? Absolutamente no. Porque el Partido Independiente es por otro motivo. ¿Por qué motivo? Bueno, el Partido Independiente porque considera que tiene que... Ese sí, el Partido Independiente es el argumento
de que hay que ir por la reforma de la ley de violencia de género. Esa es su postura. Pero nosotros no invocamos ese argumento. Ahora, el Frente Amplio incluso hizo oídos sordos hasta la propia recomendación de UNICEF. ¿Qué le dijo UNICEF a la Cámara de Senadores? Incluyan en el articulado de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué hizo el Frente Amplio? No votó ni siquiera ese artículo, porque dijo ya está. Y el Código de la Niñez y Adolescencia, año 2004, reproduce con prácticamente las mismas palabras que las de la Convención en el año 90. Alguien dijo ahí que por decir el Código de la Niñez y Adolescencia o la Convención de los Derechos del Niño, que la educación, que la crianza y el desarrollo integral de un niño es una responsabilidad de ambos padres sin distinción. ¿Alguien dijo que el Código de la Niñez era un proyecto adultocéntrico? ¿Alguien dijo que era sobreabundante porque estaba la convención desde el año 90? Porque creo que el argumento central de toda la discusión parlamentaria se centró en el artículo 4. Lo dicen ahora, pero desoyeron a UNICEF. Pero toda la discusión se centró en el artículo 4. A UNICEF fueron los que aprobaron el proyecto en las tres UNICEF últimas recomendaciones que nos mandaron a todos los legisladores y donde nos advierten que vamos haciendo los cambios al proyecto. Donde nos advierte que vamos a ser responsables internacionalmente. Nosotros no, porque en realidad no apoyamos el proyecto. Lo que solicitamos que volviera a la comisión, porque digo, yo lo reconozco que se hacen modificaciones, pero después que vuelve de la comisión. Y siempre los integrantes de la comisión estamos informados. En este caso, reitero, ni siquiera los integrantes de la Comisión del Partido Nacional estaban informados. Una cosa rarísima. Y les voy a decir otra cosa. Cuando se estaban aprobando artículo por artículo, se estaban modificando, porque el diputado Lust, reitero, que estaban en desacuerdo con un montón de artículos y que tildó a esta ley de mamarracho jurídico, cada uno de los artículos le hacía referencia a lo que estaba mal. Porque él habla de una mala técnica legislativa, lo ha mencionado. No sobre todo tenía un montón de errores que se los iba marcando uno a uno por cada uno de los artículos. Entonces, aun cuando no existiera voluntad de modificarla en el fondo, por lo menos lo hubieran redactado correctamente, que las cátedras marcaban hasta eso, y ni siquiera escucharon eso. Yo les pregunto una cosa. Cuando dijeron, y acá lo volvieron a decir, que desoyeron todas las recomendaciones porque hubo una voluntad política, entonces, ¿eso no es que lo político está por encima de lo jurídico? Eso lo dijo un líder suyo. Ay, bueno. Lo dijo su líder. ¿Y no se quejaban? ¿Y no decían que eso no era así? Y acá, y acá cuando estamos legislando sobre derechos de niños, niñas y adolescentes... Pero ustedes hicieron esa práctica... Ustedes practicaron eso. ¿Se puede decir que lo político está por encima de lo jurídico? Es más, UNICEF en un momento señala... Está bien. Lo político está por encima de lo jurídico. Ustedes lo ejercieron. Muy bien. Su líder lo dijo. Por eso mismo. Ustedes yo lo sostengo. Usted, perfecto. Pero en materia de niños y niñas y adolescentes, el Partido Nacional es lo mismo. Puso lo político por encima de lo jurídico. Usted acaba de decir que pero yo estamos en riesgo. Le voy a hacer a usted como diputada, como representante nacional. Dice UNICEF, se debe proteger al niño hasta que se esclarezca... pusieron lo político por encima de lo jurídico. En lo más mínimo. ¿Cómo no? Lo dijo el diputado Goñi. ¿Por qué? Él dijo, no importa lo que opinen las cátedras. No. Acá nosotros somos los que legislamos. No hablemos con eslogan. No podemos tratar esta discusión para que la gente lo entienda. No importa lo que dijeron las cátedras. Yo creo que no aporta porque nosotros somos legisladores. Cecilia, ni de tu posición ni de la nuestra. Creo que no vamos a convencernos entre nosotros, pero sí está bueno que la gente pueda comprender de qué se trata el proyecto y tome cada uno su postura. Lo importante es que se conozca. Entonces, creo que no aporta al conocimiento del proyecto eso. Lo que digo que, en el caso de UNICEF, por ejemplo, ¿no? Se debe proteger al niño hasta que se esclarezca la situación judicial de la persona denunciada, ¿no? Y sabemos que en la gran mayoría de los casos, violencia en juzgados de urgencia, en la gran mayoría de los casos, no pasan a penal, no llegan a penal. Si todos los casos fueran con prueba plausible, estarían enviándose a penal.
Pero entonces, ¿qué es lo que están diciendo UNICEF? Que el niño va a estar separado del padre, cualquiera sea la violencia denunciada, sin el más mínimo indicio, hasta que se esclarezca la situación jurídica, que no se va a esclarecer nunca, porque si no va a penal no se va a esclarecer nunca. Se va a agotar la medida cautelar con el cumplimiento y se va a archivar. Pero el tiempo que pasó separado padre del hijo, que en situaciones normales, capaz que al hijo no le pasa nada, pero de verdad que lo podemos estar exponiendo. Y todos esos casos, lo traigo a colación porque se ha dicho muchas veces, tengan presente y van a ser cómplices de lo que le pase a los niños con la violencia vicaria, los casos que hemos conocido, ¿bajo qué ley vigente han sucedido? Tenganlo presente. Han habido casos de violencia vicaria actualmente y vigente esta ley, no esta que vamos a aprobar. Y con esta ley no van a existir más. Ténganlo presente. Con esta ley no van a existir más. Ténganlo presente. Con esta ley no van a existir más los casos de violencia vicaria. El juez de familia tiene más herramientas que el juez de urgencia. Por favor. Va a haber un defensor del niño. Existen 7.300 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes el año pasado. Ahora el 25 de abril el CIPIAP da a conocer los números, ya lo dijo el presidente Linau, van a crecer exponencialmente los casos, nos vamos a horrorizar. El 25 de abril... el hombre que ejerció violencia sobre la mujer, ¿necesariamente la tiene que ejercer sobre el hijo, por ejemplo? Está comprobado que es directa o indirectamente se ejerce violencia sobre los niños. Sí. Porque convengamos una cosa también, que de la misma manera que hay un 90-10 de violencia del hombre sobre la mujer, yo no sé qué porcentaje hay de la mujer tomando como rehén a los hijos en contra de los hombres. Porque normalmente no creo que los hombres vengan y tomen de rehén a la mujer. Normalmente eso no pasa. Las leyes no te lo permiten. ¿Eh? No lo podés hacer. ¿Puedo completar la idea? Sí, claro. Porque no, lo que decía es que el 25 de abril va a ser terrible y todos nos vamos a conmover. Y cuando ocurren estos hechos a los que se refiere la diputada Insaurralde, que violencia vicaria, no sé si todos saben lo que es. Ha habido 8 casos este año de infanticidio. Es cuando matan a los hijos para dejar en muerte en vida a la mujer. ¿tá? En lugar de matar a la mujer, matan a los hijos. Y eso es peor que yo, sinceramente, cualquier mujer prefiere que la maten a ella en lugar de matar a los hijos. Cualquier hombre también, cualquier padre normal también. Sí, pero sabes que no ocurren. No, pero cualquier padre normal también. No ocurren eso. Por eso digo, los privilegios de las mujeres del feminicidio no es un privilegio. Nos vamos a horrorizar el 25 de abril. Entonces tendríamos que ponernos todos a estar pensando como sociedad y a lograr acuerdos de cómo podemos llegar a revertir esos números tan terribles que el CIPIAP va a dar de violencia que ocurren a nivel intrafamiliar de niños, ¿Cómo niñas y puede hacer un adolescentes? Estado para intervenir dentro de la violencia intrafamiliar? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer un Estado para intervenir y prevenir dentro de la violencia intrafamiliar? Y sí, esa es la responsabilidad que tenemos todos. ¿Cómo puede hacer? Porque es una responsabilidad que tenemos todos, pero es la vida privada, es el núcleo familiar, es cómo puede hacer el Estado intervenir dentro de ese mundo si no es en el momento que se destapa la bomba. A esto es lo que me pregunto yo. Porque vivimos hablando de todo este tema y hay que tomar medidas. Es terrible lo que estamos viviendo. La violencia está colocada dentro de la sociedad en todos los órdenes. Pero justamente la violencia en los niños, la violencia, los abusos, la violencia sexual, la violencia vicaria, todo eso está dentro del mundo familiar, que es un mundo privado. ¿Cómo hace un Estado para meterse en ese mundo? Bueno, en primer lugar, justamente permitiendo que esté el resorte de la otra parte de la familia cuando a criterio del juez, insisto, con la voz de los peritos y con la voz del defensor del niño, ese niño no corre riesgo. Entonces, hay separaciones que son injustificadas. Yo pensando a futuro, un poco sacándonos de este proyecto particularmente, estaría muy bueno que las cátedras o la academia pueda realizar un estudio, como se ha realizado en Estados Unidos, ¿no? Que no vale la pena invocarlo acá porque no es la situación del Uruguay. Entonces no sería ni siquiera honesto intelectualmente mencionarlo. Pero sí un estudio vinculando qué
¿qué relación tiene el femicidio? ¿Qué relación tiene la situación de violencia que vivimos? ¿Provienen de hogares monoparentales o no? ¿Existe qué vínculo? Esos niños que provienen de esos hogares, ¿cuál es su relación con la ley? Su situación de conflicto con la ley. Entonces yo creo que esos estudios nos los estamos debiendo. Bien, ¿querés agregar algo, No, pues estaba con el Cecilia? teléfono. No, yo simplemente quería darle una respuesta, digamos, a Sergio y me atrevo, digamos, a simplemente deslizar y es trabajar los asuntos de salud mental. El presidente de la República habló de que se le va a dar en el marco de esta próxima rendición de cuentas presupuesto a la salud mental, a establecer políticas de salud mental. No solamente tenemos casos de violencia que son exorbitantes, los casos de suicidio, el consumo de psicofármacos, en fin. Esperemos, la verdad, para mí va a ser el gran anuncio y veremos a ver cuánto efectivamente le dan, porque esto lo que requiere es plata y sí, ahí sí, un Estado, digamos, que se ponga para establecer políticas que puedan colaborar. Por ahí puede venir... Ya que tanto hablamos de UNICEF, el 6 de abril UNICEF larga una solicitud para aclarar posiciones, etcétera, pero es un documento de UNICEF donde habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que todos los seres son iguales ante la ley sin discriminación, que hay que respetar el principio de inocencia, que nadie tiene que ser discriminado por el sexo biológico, particularmente por ser del sexo masculino, por cuanto ser varón bajo algunas ideologías supondría una presunción de culpabilidad, retrotrayéndose la sociedad al oscurantismo de la Inquisición, y después, entre otras cosas, habla de que cuando hay ausencia de condiciones fácticas para tomar decisiones referentes a los hijos, esto representa un caldo de cultivo para la proliferación de falsas denuncias que apartan a los hijos de sus progenitores y su familia extensa, convirtiéndolos en huérfanos de padres vivos. Digo porque si vamos a hablar de las violaciones, algunas cosas que ha dicho UNICEF, hay varias cosas para analizar en las leyes uruguayas. Yo quiero aportar algo más. No, pará, dame una Cecilia, si no, Cecilia, ¿querés cerrar con algo? Vámonos. No, yo lo que quiero decir es esto, que en realidad este proyecto que se llama corresponsabilidad, que dijimos hoy, que para nosotros la corresponsabilidad viene desde el momento del Código Civil, que prevé la posibilidad de tenencia compartida o alternada, que ya estaba previsto, que en realidad la tenencia, los procesos de tenencia son muy pocos. La mayoría de los procesos son de homologación de tenencia. Los padres se ponen de acuerdo, los progenitores se ponen de acuerdo. En la mayoría de los casos son escasos los casos que no se ponen de acuerdo. Los que no se ponen de acuerdo se habla de 1.5, ¿no? Sí, y son los que hay violencia. Por lo tanto, y que ya estaban resueltos judicialmente. Por lo tanto, con la Convención de los Derechos del Niño, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la Ley 19.747, a la cual yo me refería con la diputada Insaurralde, que me hubiera gustado que ella se refiriera, ya hubiera estado resuelto. Y lo que sí quiero, tenemos que hacer todos ponernos de acuerdo, que es necesario una vida libre de violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso creo que hay un consenso. La diputada la pausa, Nico, por favor. Introdujo una penalización específica si hay denuncia falsa, ¿no? Exactamente, eso fue... ¿Pero el Frente Amplio votó eso también? ¿Cómo? No, el Frente Amplio no votó nada. No. Le estoy preguntando. No votó nada, quería que volviera a ¿Eso no comisión. sería positivo? Nosotros creemos que no. Muy bien. Y creemos que ya está establecido, No, es un agravante a la simulación lo que se pone en el último artículo. Exacto. Sí. Es un agravante cuando la denuncia es hacia, claro. Quiero decirles que Enrique Magnetti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicio completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Magnetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. Muy bien, tiene sentido que elijas Audical, porque además de ser líderes en soluciones auditivas, somos líderes en beneficios. Ahora en Audical, con tarjeta de crédito Itaú, tenés un 15% de descuento en audífonos. Agendá una consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas en todo el país. Ahora, nuevas clínicas en Paysandú, Tacuarembó y Colonia. Audical, tiene sentido que nos elijas. Muy bien.
Vamos a la pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar en el 10. El canal uruguayo. Queso rallado artesano es queso. Lácteos Pipos, de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria uruguaya. La humedad. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Somos Cortifaz. Aprovecha la oportunidad de tus sueños. Compra tu apartamento de 2 y 3 dormitorios en Joy Montevideo con garage de regalo. Más información en www.joymbd.com.uy. 58 minutos pasan de las 10 de la noche. Sergio, ¿regresan? Regresan los cocineros amateur a MasterChef Uruguay. Ya están abiertas las inscripciones para participar en la 10ª edición del reality de cocina más importante del mundo. Si tenés 18 años o más, nunca trabajaste profesionalmente en una cocina y no tenés estudios gastronómicos o tenés cursos hasta no más de 2 años de duración, esta es tu oportunidad. Entrá ahora en la web de Canal 10 y completá el formulario o subí un video a las redes sociales con el hashtag CastingMasterChefUI, presentándote y mostrando tu plato estrella. Vos podés ser el ingrediente secreto de la nueva temporada de MasterChef Uruguay con cocineros amateur. Muy bien. Ya saben que si hablamos de mutualista, hablamos de Médica Uruguaya, porque Médica Uruguaya es la mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Acá la tenés. Médica Uruguaya. Bueno, quiero decirles que a todo lo bueno que ya conocés de Pulso, ahora le sumamos un importante plus. Coordina ahora para tus análisis clínicos o consultas médicas, escuchá bien, en menos de 72 horas. Mirá. Ahora tenés una razón más para elegir a Pulso. Pulso Plus, un nuevo servicio con el que podés coordinar tus análisis clínicos y consultas con especialistas en menos de 72 horas. Informate al 2604-0404. Pulso Plus, en 72 horas tenés hora. Quiero decirles que en el cierre canta Sandro. No. Sandro canta. ¿Canta? No vamos. No, le quería hacer una preguntita. No. Pero antes de irme, porque si no me quedo acá, me puedo envenenar. Dale. No, la señora dijo en un momento dado, con todo el respeto del mundo, dijo que ella no se hacía responsable, que íbamos a correr riesgos a nivel internacional con la aprobación de este proyecto y que ella no se hacía responsable porque directamente no la votaban. Y yo me pregunto, ella es una representante nacional de una de las fuerzas políticas más importantes, o la más importante del país, y directamente gobernaron durante 15 años con mayorías absolutas y votaron un montón de leyes que la oposición pudo estar de acuerdo y en otras no estuvo de acuerdo, pero después, cuando ya no están más en el gobierno, los representantes nacionales aceptan, respetan y siguen aceptando las leyes y además se hacen responsables de las leyes votadas. Vivimos en un marco democrático. Me chirrió un poquitito lo que usted dijo. No, la observación internacional que nos pueden llegar a hacer. Sí, en función de la pero carta usted no es que responsable porque no la voto, hijo. No, UNICEF nos mandó a decir, nos dijo en la carta y nos llamó a responsabilidad si aprobábamos o no esa ley. Entonces puede ser que yo la haya escuchado mal. Yo entendí que usted dijo, yo no voy no soy responsable porque no la voto. Y me pareció ahí una cosa. Muy bien. Para cerrar, antes de irnos... ¿Cómo no? Sí. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, no son pocos los casos en los cuales los padres que quieren hacerse cargo se ven sin esa posibilidad, no de ejercer un derecho, sino de poder cumplir con su obligación. Porque insisto que esto es por los niños. Este proyecto no vincula al niño con un agresor, no abre las puertas para eso, establece más garantías y lleva la resolución de estas situaciones al juzgado de familia, que es la sede natural. Fuera de estos casos de denuncia, también lo mismo. Volvemos a un montón de padres que, así como hay muchos, que hay que llamarlos al orden y que se desentienden y que también es una gran injusticia, hay otros padres que sí se quieren hacer cargo. Y nadie pide lo que no quiere. Y cuando lo pide es porque se quiere hacer cargo. Y por eso es que hay que contemplarlo. Y contemplar antes que nada la opinión del niño, buscando que la responsabilidad sea una participación activa y equitativa,
porque también esto, la tenencia compartida, cuando es lo mejor para el niño, que no siempre lo va a hacer porque el proyecto no lo dice, tampoco es una división matemática de los tiempos. Es equitativa. Muchas gracias. Por acá, para cerrar. Bueno, la ley es innecesaria, la corresponsabilidad, la tenencia compartida, alternada, ya estaba previsto y ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Es una ley riesgosa, pone en grave riesgo a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, al establecer que aún habiendo medidas cautelares se puede establecer las visitas con sus agresores. Por lo tanto, para nosotros esta ley incumple con el interés superior de los derechos del niño, como está establecido en las normativas internacionales y nacionales. No se hizo caso, se hizo oídos sordos a quienes saben, a las academias jurídicas, a psiquiatría infantil, a UNICEF, a las instituciones especializadas. Y la verdad que quien quiere una vida libre de violencia hacia nuestros niños, hasta nuestras niñas y hacia la adolescencia, está muy preocupada. Y si bien reconocemos que hay algunos casos que pueden estar pasando y que hay retrasos, eso se soluciona con más recursos para el Poder Judicial, con la creación de juzgados especializados, con más equipos multidisciplinarios, con más creación de cargos para los defensores de oficio y no con esta ley que para nosotros va a entorpecer aún más la situación y va a saturar, como dijeron los defensores de oficio, el Poder Judicial. Bien, gracias, Nico. Muchas gracias, buena semana para todos. Gracias, No, me Diana. parece que como abogada, como madre y como mujer no puedo permitir que se diga que quienes apoyamos o estamos de acuerdo con este proyecto, que quizás no era necesaria una ley, sí bastaba con modificaciones en el CNA, parecería que no queremos una vida libre de violencia para los niños, niñas y adolescentes de este país. Por supuesto que sí la queremos. La tenencia compartida no estaba regulada, en realidad sí estaba regulada, pero solo mediante acuerdo. Nunca jamás un juez la podía determinar si no había un acuerdo. Y esto es de lo que habla este proyecto. Y por supuesto que todos apoyamos una vida libre de violencia. Y una aclaración más, nunca jamás van a estar los niños en contacto con sus agresores. Esto lo que regula es que se revise en el caso de que haya una denuncia de una mujer de una madre hacia un padre, no hacia un niño. Gracias, Julio. Bueno, simplemente decir que hasta hoy por hoy las denuncias falsas no tienen castigo de ningún tipo. Sin embargo, una denuncia falsa de una mujer le puede hacer perder el trabajo a la persona y le puede hacer perder muchas cosas importantes. Esto no es un detalle menor, esto lo reconoció hasta el propio Gerardo Núñez del Partido Comunista. O sea, me parece que es un detalle no menor. Gracias, Sergio. Bueno, hasta la semana que viene, que pasen una estupenda semana. Gracias, Madrid. Bueno, yo salvo las opiniones de la bancada de la coalición oficialista, no he escuchado ni he leído a ninguna organización ni a ningún técnico especialista en la materia apoyar este proyecto de ley, lo cual a mí me llama a reflexión. No he encontrado a nadie que públicamente dé respaldo a este proyecto de ley, a excepción de los políticos. ¿Sí? No, perdón, hay abogados que también. Sí, el doctor Bueno, Cavalli, por ejemplo. Bien. Tengo que irme. Ya Tribunal está. de Muy bien. Apelaciones de Familia. Bien, gracias a las dos por venir, ¿eh? Un gustazo. Bueno, Nos vamos con Sandro. ¡Adelante, Sandro! Bárbaro. Qué rara esa bata de Para, qué Sandro. bata rarísima, ¿eh? Es de una de las nenas. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Es un desabiché. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Estoy muy bien. Hola, hola, hola. Está impecable, La impecable. noche se perdió en tu pelo. Muy bien, muy Bueno, bien. vamos a cantar, si te parece. Me encantó. Soy yo, Albertito. Gracias, Albertito. Gracias. Albertito. Cuando quieras, manda la música. Adelante, adelante. Si en el Java sigue el conflicto, alguien tiene que mediar. Y si la rampa ya existe, otra pa' qué van a usar. ¡Ah! Este lío de grandes y chicos ya no da pa' más. Y en la noche larga el grito se escucha, que lo arreglen ya. ¿Cómo dice? Arregla el ascensor, te ruego. Arregla el ascensor, te ruego. Arregla el ascensor, te ruego. Y el quilombo terminó.
y soy del servicio. Nunca me llamaron, en cuotas pueden pagar. Cada uno tiene sus batallas por las que quiere pelear. Vamos juntos a bajar la guardia, a colaborar. Y en la noche larga el grito se escucha que hay que limpiar. ¿Cómo dice? Ventila el salón gremial, te ruego. Ventila el salón gremial, te ruego. Ventila el salón gremial, te ruego. Y el quilombo terminó. Gracias, Albertito. Gracias, Chacho. Nos vamos, gracias a todos. Nos esperamos el próximo lunes cuando volvemos a hacer polémica del bar en vivo en el 10 del Canal Uruguayo.